into the ants, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony J and Twiney will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Tony J and 20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and 20, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta el gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony JM20 serás un crack mundial. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Ready to grow, listo para luchar. Join the channel and you'll go far. Subscribe today. Step into the ants, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony JM20 will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta el gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony JM20 serás un crack mundial. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Ready to grow, listo para luchar. Join the channel and you'll go far. Subscribe today. Step into the ants, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony JM20 will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to. ¿Me escuchan, gente? ¿Cómo están, gentita? A ver. Sí, todo bien. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos, perdonen un pequeño problema técnico antes de iniciar la transmisión. Ya saben, siempre debe ocurrir esto, pero me confirman, gente, si se ve bien, se escucha bien la transmisión antes de empezar. Ok, mientras pongo una música de fondo, ok. Ahí vamos, va, todo ok. Listo, gentita. Déjenme coloco bien el chat nada más. Y vamos a tope, ¿vale, gente? Muy bien, por acá dice, se ve bien, se escucha bien. Perfecto, gente. Quiero más que todo que me confirmen esa parte porque si no, hay problemitas, les diría. Déjenme. Sí, está todo chévere. Perfecto, gente. Listo. Agradecerles muchísimo por aquellos que se están uniendo a la transmisión. Muchas gracias por ese apoyo, por dejar su like,
compartir la transmisión. Créanme que eso es mucha ayuda para el canal. Y sin duda, gentita, pues vamos a seguir retomando la actividad del canal. Ya saben que dejé pasar mucho tiempo, lo que no subía videos o que no he hecho transmisiones durante este tiempo que he estado ausente, gente. Bueno, ha ocurrido una sucesión de cosas. Más que todo es por el tema de que cada vez que pasa el tiempo, gentita, hay más responsabilidades. Y usualmente el tiempo se administra un poquito dificultoso en mi caso, gente. Bueno, el tema, gentita, es que a la vez, si ustedes tal vez tienen la experiencia en un momento de trabajar y estudiar al mismo tiempo, gente, se dificulta un poco, les diría. Entonces, por eso es que he estado ausente un poco. No he estado haciendo transmisiones, sino enfocado principalmente, ya que a finales, gente, ya saben lo que sucede, pues se complica un poquito, les diría. Pero bueno, estamos de regreso. Ahora sí ya todo va a marchar normalmente. Vamos a hacer las transmisiones normalmente, es como tenemos, porque ya, gente, libramos un poquito del tema del estudio, así que vamos a tope, ¿vale? Muchas gracias por el apoyo. Hoy vamos a continuar con el tema de las formaciones que se están haciendo actualmente con el tema de las nuevas hormigas del nuevo evento. También vamos a hablar algunos cambios que ha habido en el evento de la marisma corrupta, prácticamente. Bueno, también tiene diferentes nombres, gente, para que lo tomen en cuenta. Tiene diferentes nombres. ¿Cómo es esto? Tiene diferentes nombres dependiendo en el idioma en el que estés, porque en inglés tiene otro nombre este evento, pero bueno, a la final, más o menos para que se den cuenta, es el nuevo evento. Entonces vamos a ir a darle a tope, ¿ok? Vamos por acá. A ver, gentita, déjenme abro el jueguito y de una vez, ¿ok? Saludarles, gentita, me olvidé, ya se pierde la costumbre, gente. Un saludito para el buen Jonathan Legoshi, el buen Majuca era... Me olvidé el nombre del buen Majuca, gente. Me olvidé el nombre. Él tiene otro nombre. Bueno, me olvidé, gente. El buen Roleivi, Sebastián, Sanruco, Ángela, Stronex, el buen Chano, el buen Rex, Wistances, el buen Soul aquí reportándose. Gracias por el apoyo. Un saludo para Giselle, el buen Bean, Slayer. ¿Quién más falta? El buen Neftali. ¿Quién más me falta? El buen Edmundo. Isma. ¿Quién más me falta? El buen Vigir. Santagar. La poderosa Sandy aquí que se va reportando. El buen Arnaldo. ¿Y quién más me falta? Ago Mito, era cierto. El buen Ago, gente. Me había olvidado el nombre. Claro, es que el buen Ago... Me había olvidado ese nombre, gente. Pero bueno, vamos por acá. Oscar, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, gentita. El buen Cristian AC, bienvenidos a todos. Gracias por el gran apoyo. Diosa Gatita, bienvenida. Perfecto, vamos por acá de una vez. Y listo, gente, perfecto. Estamos aquí. Ya retomando la actividad de las transmisiones. Sin problemitas, gentita. Dice, hola Tony. Coincidí contigo en el nuevo evento. Soy Loki de la Alianza. Tú eres de JMT. Vale, tenemos un buen evento, les diría. A ver, gentita. Bueno, muchos tienen muchas inquietudes o preguntas tal vez sobre el nuevo evento. Más que todo para que lo tomen en cuenta. El nuevo evento, gente, es fácil o difícil, depende de la agrupación. Dependiendo de la agrupación, dificultad que te haya tocado. Marca muchísimo el jugador más fuerte del grupo o emparejamiento que les haya tocado las alianzas. Verán, en mi grupo... Prácticamente cuando nos estamos empezando a pelear con el NPC, avanzando con el tema de actividad y todo eso, como somos un grupo donde la actividad no predomina demasiado, o sea que no somos una alianza donde no llegamos ni siquiera a 15 jugadores activos en momentos de luchas cruciales, en tema de eventos así, el juego está muy nivelado, les diría. Les digo nivelado por el tema de que no es tan exagerada la dificultad. Aún así, aunque la alianza no sea demasiado activa o tengan pocos integrantes, se puede tomar estructuras y puedes dar pelea a los NPCs, ¿vale? Lo malo de esto es que cuando no hay mucha actividad en los grupos que les haya tocado, bueno, les hablo en el caso de mi grupo, cuando no te toca un emparejamiento medio chévere, más o menos les podría decir, o donde de alguna manera, vamos por acá, les muestro. Se te dificulta. Miren, nosotros todavía no hemos eliminado totalmente a los NPCs de nuestra zona, ¿no? O los hormigueros infectados, que es el objetivo inicial.
pero en agrupamientos o alianzas muy activas, ellos ya los han conseguido mucho más rápido, ¿vale? Lo que hemos hecho al momento de que empezamos en este evento es tratar de capturar la mayor cantidad de estructuras, que sería lo ideal cuando tú no tienes muy buena actividad en tu campamento en el que te haya tocado. Mejor tomar estructuras para aumentar bastantes bonificaciones y así dar poco a poco pelea a los NPCs e irles poco a poco desgastando, porque, como les decía, el tema de la dificultad sí se acomoda muchísimo a los grupos. Eso es algo muy positivo. Lo malo es que demoras demasiado, ¿vale? Y te desgastas mucho mientras vas avanzando hasta esas estructuras. Lo que sucede es que si es una alianza muy activa y pelean contra los hormigueros infectados o NPCs, poco a poco, el tema del desgaste, cuando es una actividad muy amplia y hay varios jugadores que se activan al momento de pelear o tomar estructuras, no se nota demasiado. El desgaste se distribuye entre todos y pues se puede avanzar de mejor manera. Lo que sucede en campamentos donde no hay mucha actividad es que lo mejor es tomar las estructuras, lo que más puedan, y luego ir poco a poco por las estructuras que tienen los NPCs para irles agarrando más bonificaciones, ¿ok? Ya cuando empecemos a avanzar acá, que es lo que hemos hecho con la estrategia del campamento, es prácticamente gente que hemos cruzado desde este punto hasta acá con la ayuda de las 3 alianzas, ¿vale? Estamos nosotros, bueno, prácticamente las 3 alianzas del propio campamento. Hemos coordinado horarios para tratar de tomar y pushear, robar territorio y tratar de capturar ciertas estructuras. Las 3 alianzas al mismo tiempo para que el desgaste no se note mucho, porque ya saben que el objetivo es llegar al árbol, ¿no? Y les diría, desde este punto, zona inicial para los NPC se nota mucho la bonificación que tienen. Les diría, todavía no nos hemos topado con el jefe que es a tope, pero en los campamentos que ya vamos a ir a ver a L o B, que es como van avanzando, ellos pues por el tema de la dificultad en la que están, por los jugadores más fuertes de cada alianza, gente, se dificulta demasiado el avance, pero ellos tienen la actividad suficiente para compensar eso. En este caso, si nosotros quisiéramos ir 1 versus esta zona, gente, prácticamente es mucho desgaste y no se puede avanzar. Caen los NPCs con la actualización pasada que hubo, gente, como muchos ya saben. La actualización pasada hicieron un bufeo a los NPCs. Antes era un poquito más factible darles versus a los NPCs. No se comportaban tan activos. Y luego de la actualización que hubo hace poco, donde hicieron algunos cambios sobre el tema de los infectados, ahora se nota mucho de que están un poquito más bufeados. Porque en ciertos agrupamientos donde hay mucha actividad está siendo un poquito más fácil con la progresión. Obviamente los NPCs sí te retrasan. Hay jugadores fuertes. Si no fuera por la velocidad de combate reducida, sería muy complicado dar pelea a los infectados dentro de estas zonas, ¿vale? Entonces, recomendación, yo les diría, ¿vale? Si eres una alianza o campamento que no tiene mucha actividad, yo les diría, este grupo nos emparejó con alianzas no muy activas. Me gustó mucho cómo está tomando el juego los emparejamientos. Dio muy buenos frutos, les diría, esperar a que jugadores o alianzas esperaran hasta que saliera la primera versión, que es todavía beta del evento. Me gustó mucho de que hayan hecho esperar para que haya más amplitud de grupos y los emparejamientos sean un poquito más justos. En este grupo les diría muy bueno. La actividad tanto del enemigo como nuestra es muy similar. Obviamente el tema de horarios que escojas difiere un poquito. Puede que en algunos casos te pueda quedar cómodo para ti. Quedar horario de descanso donde duermas y tema de luchas mientras ya, qué sé yo, sales del trabajo y puedas jugar un poquito. Y más o menos normal, gente. Les diría, va muy bien. Como no somos una alianza muy activa, como les dije, lo mejor sería no enfrentarse directamente a los NPCs, porque nosotros quisimos probar a ver qué tan fuerte estaban. Y sí se nota mucho la actividad después de la actualización. Se hizo un poquito más complicado tomar las estructuras. Pero les diría, lo mejor sería, si no son tan activos, ir por estructuras, luego irse a enfrentar a ellos poco a poco. Porque igualmente ellos también van a seguir construyendo. Ya luego tomes la gran mayoría de estructuras, es ir coordinándose con sus aliados del campamento para ir invadiendo esta zona de los infectados, ¿no? Lo mejor sería ir las 3 alianzas en conjunto para que hagan un desgaste parcial, ¿no? Que
tanto tu alianza como las alianzas que están en tu propio campamento, se note el desgaste, pero repartido en las 3 alianzas, no que solo en una, porque en una gente, imagínate, si nosotros peleamos 10 versus este campamento, llegan unos 15 hormigueros bufeadísimos, no los podemos vencer, y sería un desgaste ahí un poquito F, gente, les diría. Pero por lo demás, muy bien, ¿vale? La cosa cambia en los grupos muy activos. En los grupos muy activos, gente, como LOB, prácticamente ahí sí se pueden dar el gusto de ir uno versus los NPCs, gente. No tienen tanta dificultad, pero aún así sería la estrategia, como les decía, ir en conjunto, ¿no? Si vas con las 3 alianzas, mucho mejor. Avanza mucho más rápido. Como los NPCs ahorita están un poquito más bufeados, está un poquito más complicado avanzar. Por ejemplo, nosotros somos este campamento y nosotros estamos tratando de avanzar, pero sin tocar las torres de ellos, ¿vale? Nos hemos posicionado más que todo de forma estratégica cuando llegue el momento de ir a tomar los ferries, pero esto lo vamos a hacer cuando nuestros aliados también empiecen desde el acantonamiento para avanzar a este punto, ¿vale? No hay que avanzar de forma así podemos ir a lo bestia, como saben decir, sin tener un plan estratégico para que no se desgaste. Bien, estamos tomando en cuenta entrar por aquí o por acá, ¿vale? Lo que sí estamos viendo es que si tratamos de asegurar esta zona, sería mucho más fácil ir por la maravilla y tratar de ingresar al árbol. Si seríamos los primeros en hacer todo esto, mucho mejor. Y les diría, por el campamento enemigo he estado viendo de que tienen una actividad similar a nosotros. Miren, no han avanzado más, estamos a la par. Y les diría, los emparejamientos están muy buenos ahora. Sin duda, yo les diría, Dean se esforzó por este evento, muy bueno. Al momento de las peleas iniciales se nota mucho la actividad y todo eso. Entonces va bien, les diría, por esa parte. Dice, guerra de desgaste contra NPC cuando descubres el algoritmo es súper fácil. Exacto. Bueno, verán, Soul puede mandarnos algunas estrategias que él ha descubierto también, ¿vale? Obviamente, por el tema de que LOB tiene una alianza muy activa, pueden experimentar muchas cosas, ya que ellos, pues, por la actividad, pueden darse uno versus unos contra los NPC sin problema en esa zona, ¿vale? Ya vamos a irnos a cambiar de mapa para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Bueno, también vamos a ver cierto tipo de formaciones. Verán, me topé con una formación en la mina. Me impresionó mucho de que exista jugadores así, bueno, que ya hayan tenido la suerte de conseguir esto, gente. Mira este jugador. Tiene la nueva melee, la de apoyo y la bombicina, ¿vale? Bueno, dentro del juego, si ustedes van aquí el tema de formaciones recomendadas, bueno, si abro aquí me manda otra página diferente. El juego dentro de las formaciones recomendadas te anuncia o te recomienda de que uses la formación esta que les muestra a continuación. Te recomiendan el tema de arqueras, formación full arqueras, ¿no? ¿Y por qué se borra, gente? Es que esto sabe buguearse. Déjenme en bajo para ver dónde estaba. Aquí está. Es esta de aquí, gente. Bueno, obviamente la tiene sin estrellas, ¿no? La nueva melee de arqueras, gente, les diría muy bueno, ¿vale? Muy bueno. Para que lo tomen en cuenta, el tema aquí, gentita, es que activa demasiado, ¿vale? Esta hormiguita, la nueva melee, activa demasiado y hace muy buenas muertes por habilidades, les diría. Hasta tiene habilidad de curación. Una muy buena hormiga de primera línea. Les diría muy OP. Es demasiado OP este tipo de formaciones, más que todo para las nuevas hormigas. Miren, 14 habilidades para hacer una hormiga melee es muy alto. Y las muertes que hace por unidades también es alto. No sé, la de apoyo de arqueras, no sé, gente, no lo noto tan bueno. No sé qué ustedes piensan. Yo he estado viendo algunas formaciones con la hormiguita de apoyo de arqueras. Y he estado viendo de que no suele activar mucho, gente. Prácticamente, no sé si sea así, más que todo por las habilidades que tiene la hormiguita. No activa demasiado. Creo que le había en un reporte activar hasta 4 más o menos como máximo. Más o menos. La melee sí la veo muy buena, ¿vale? No quiere decir de que no active demasiado no sea buena también, ¿vale? Por tema de muertes no hace mucho. Tal vez da más bonificaciones para el equipo. Pero sin duda, con bombicina parece que sí está funcionando bien porque activa bien y hace muy buenas muertes, ¿vale?
Más o menos les diría, no me convence mucho esta de apoyo, pero la melee sí, ¿vale? Les diría con formaciones con la Berserker, iría muy bien, les diría, ¿vale? Dice, esa de apoyo lo que hace es bufear demasiado la melee. Puede ser, es que no se nota mucho la activación, ¿no? Es como que decir dos habilidades nada más, como que se limita un poco la activación. No sé si tal vez está bugueado esto, sería muy bueno hacer unas pequeñas recomendaciones al juego, a ver si la hormiguita de por sí debe ser así, ¿no? Aunque dentro de sus habilidades ya las revisamos anteriormente. Obviamente bufea más que toda la primera línea, pero no la noto tan fuerte, ¿vale? Puede que me equivoque también, pero sin duda, gente, por lo demás, la única observación es que he tenido desapoyo. De ahí el tema de la guardiana, de las guardianas, gente, verán, me voy a cambiar de cuenta. Déjenme, me cambio de cuenta. Aquí. Me voy a cambiar de cuenta. Tony, ¿cómo renuevo mi sub de iPhone? Ulises, dame chance, déjame cambio de cuenta y te mando el link. Para los que quieran renovar desde iPhone, gente. Vamos por acá. Listo, gente. Ahí estamos. Ok. Listo. Ahí estamos, gentita. Perfecto, perfecto. Estamos entrando a la otra cuenta. Esta es con la de Nared, ¿vale? Que está en LOB. Verán, aquí tuve la suerte. Bueno, me olvidé. En mi cuenta principal me salió el apoyo de arqueras, gente. Mala suerte. En esta me salió la de guardianas. La logré subir a nivel 43. Ya se me llenó las 9 recompensas y ya no lo logré maxearla. Me salió esta de aquí, que es la de distancia, ¿vale? Dentro del juego te la recomiendo usar la de segunda línea y de última la hormiga, esta que es la cheta de guardianas, que es como la elefante, que muchos le dicen así. Está muy fuerte. Esta de segunda y la primera, pues, una hormiguita que te dé más sinergia, ¿no? Pero les diría... esta hormiguita, por las habilidades que tiene, parece que va a golpear mucho. Más que todo ya la iremos probando poco a poco, para que lo tomen en cuenta. Vamos para acá. Aquí es lo que les hacía referencia, gente. Miren, como LOB es muy activo. Miren, LOB es capaz de enfrentarse en este camino 1 versus 1 con los NPCs. Sin problema. Esto pasa ya que, como dice el buen Soul, gentita, con temas de estrategias y algunos métodos que hemos encontrado, bueno, más que todo el buen Soul ya ha probado, puedes más que todo encontrar patrones, ¿vale? Como ya saben, el juego, el tema de NPCs, no es que vayan aprendiendo conforme pase el tiempo, no es que van aprendiendo, sino que están programados de una forma donde el patrón va a ser similar una y otra vez. Entonces es cuestión de ir aprendiendo eso, pero el buen Soul nos va a dar algunas estrategias ahí para que lo tomen en cuenta. Ahorita te mando, Ulises, el link, ¿vale? Luego continuamos con eso, ¿ok? Listo. Listo, crack. Ahí estamos. Le vamos a fijar el mensaje y listo. Ahí está, gentita, para que lo tomen en cuenta. Perfecto. Listo, ahí estamos. Bien, bien, gentita. ¿Cómo estás, Jack? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, gente. Tony, ¿con cuáles hormigas funcionan esas nuevas hormigas de este evento? Como ya les mencioné, si vas a llevar full arqueras, la recomendación es que lleves de primera línea la nueva melee. Es mucho más rota que la Dolly, les diría. Esta es muy buena. Ya va a ser suplente de la Dolly sin duda, gente. Entonces, si ya te ha salido muy bien para formaciones full arqueras, ¿no? La guía recomienda utilizar esta de segunda línea, ¿vale? Como hemos visto, más que todo esta hormiguita está hecha para bonificar la primera línea. Entonces lo que vas a hacer es que esta hormiguita va a hacer que la primera línea aguante demasiado. Esta da mucho soporte a la primera línea. Va a ser a tope ahí el tema del soporte, te da buenas bonificaciones. Está centrada más que aguante la primera línea. Y sin duda de última línea tendrías una bombicina que no depende de otras hormigas para sacar su máximo rendimiento. Berserker también podrían usarla, yo diría que sí va bien, ya que Berserker con el despertar ya no depende de una hormiga para llegar a su máximo potencial. Pero si la añades una hormiguita a tope, gente, como una Longinoda o Acacia, pues la hormiga se explosiona también, ¿no? Entonces, más que todo, las dos se deben sí o sí complementar porque una bufea a la otra, ¿vale? Ahora ya no es un apoyo bufea la que hace más daño, sino que esta gente bufea la primera línea. Por eso es que van a ver en tema de reportes
Aunque esta hormiguita de por sí, de forma natural como está programada, suele activar demasiado también, ¿vale? Esta hormiguita tiene muy buena activación. Esta no tanto, pero sus skills están más que todo enfocadas a dar mucho soporte al equipo, ¿vale? Aquí te dice hay 50% de probabilidad de infligir esto. Por acá, a partir de la ronda 2, el primer daño infligido te da una bonificación. Y aquí durante el combate hay 50% de probabilidad de aumentar. Prácticamente esta hormiguita no está hecha para hacer daño al equipo, sino dar mucha sostenibilidad o apoyo a la primera línea. Más supervivencia te puede ofrecer, para que lo tomen en cuenta. Y de última, sí añadir una hormiga que pues haga demasiado daño, ¿vale? Dice, ya puedo subir a Bombia 2 estrellas. Muy buena, Jack. Dale a tope esa hormiguita, sin duda va a ser meta, verán, con el tema de las formaciones. Tengo una pregunta, ¿en el Barren se gana por puntos de competencia? ¿Y cómo se consiguen más puntos de competencia? Por favor, sí. Lo mejor es de conseguir puntos de competencia, Ángela, es tomando estructuras. La alianza que tenga más estructuras y que se haya llevado el árbol, prácticamente gana Ángela. El Barren Land prácticamente es un evento que sí o sí debes tomar el árbol para ganar. No se gana por puntos de competencia, ¿vale? Bueno, entra en juego los puntos de competencia cuando la influencia de alianza o aquellas alianzas que estén empatadas en influencia de alianza, ahí entran los puntos de competencia, Ángela. Son dos puntos importantes. La influencia de alianza aumenta conforme vayas agarrando más estructuras. Si llega el caso en el que las dos alianzas quedan empatadas en el tema de influencia de la alianza, se va a definir la victoria por puntos de competencia. Quien tenga más puntos de competencia gana al otro. Ahora, ¿cómo ganas puntos de competencia? Hay zonas, como has visto en la norte-sur, donde ganas más puntos de competencia dependiendo de los buffos del norte y sur. Bueno, eso tendría que explicarlo en un video un poquito más a fondo, porque es cierto, eso me hace falta una guía de eso, sin duda. Tengo una pregunta, ya no se puede acceder a ninguna de mis cuentas por culpa de Google. ¿Ahí qué podría hacer? Perfecto, gente. Miren, déjenme, saco una... vamos por acá. Listo, gentita. Vamos por acá. Verán, al parecer hay muchos jugadores que están teniendo problemas con los cambios de cuenta. Y Deant ya dio una pequeña solución, ¿vale? Les voy a presentar a continuación eso, porque es importante dar a conocer esto. Y aquellos que tengan este problema, sin duda les va a ayudar esto, ¿vale? Sin duda les va a ayudar esto. Perdonen si les corto, vamos a entrar a un pequeño corte para explicar esta parte, ¿vale? Vamos por acá. Listo, gente. Bien. Déjenme pongo el chat por acá. Listo. Bien que toparon el tema de las cuentas, gente, ¿vale? Listo. Verán, este es un mensaje oficial de parte de los desarrolladores. Aquí dice, registramos algunas entradas sobre no poder cambiar de cuenta a través de Google. Este problema, gente, está sucediendo a aquellos que hayan tenido un correo de Google vinculado a la información del juego. Parece ser que aquellos que de alguna manera han vinculado esto, en mi caso no me ha aparecido eso, ¿vale? No me ha aparecido, no he tenido problemas en cambiar cuentas, pero algunos dispositivos están sufriendo este error, ¿vale? Aquí dice, aparece un error, un mensaje de error, ver la imagen del ejemplo de abajo, ¿vale? Bueno, quisiera mostrarles esta imagen, creo que por acá sí la mostraron, déjenme ver. Les aparece un mensaje así, gente. Y el buen Kraken mandó esta imagen, gente. Les aparece este tipo de imagen. Aunque tu correo electrónico sí esté vinculado a una información de cuenta, te suele aparecer esto. Te dice, la cuenta no se ha podido cambiar, se ha encontrado información del rol asociado a la cuenta de terceros, ¿vale? Esto es el clásico mensaje de que les suele aparecer a aquellos que están teniendo ese problema, ¿vale? Entonces, si te ha aparecido esto, aquellos que están sufriendo de esto que no les deja cambiar de cuentas, Deant les da una sugerencia de pasos a seguir para que puedan solucionarlo de la mejor manera, ¿vale? Aquí, si usted encuentra esta situación, por favor, intente el siguiente consejo. Dice, el centro de atención del cliente sugiere una serie de pasos para resolver los problemas de inicio de sesión que podrán deberse a una actualización reciente de la API. Prácticamente esto, gente, es interfaz de programación de aplicaciones de Google. Esto no va directamente con el juego. El juego no tiene la culpa por este error. Es prácticamente
de que ha habido, tal vez por el tema de la actualización, no se ha acoplado muy bien con la versión del juego. Entonces, como falla una comunicación, pues hay este pequeño error, ¿vale? Entonces, para solucionar esto, lo único que deben hacer es lo siguiente. Te dice, sal de todas las cuentas de Google. Lo que quiere decir con esto, gente, es que van a cerrar todas las sesiones de cuentas abiertas en su celular. Van a ir a su celular, van a configuración, van a cuentas y van a cerrar todas las cuentas que tienen abiertas en su celular, ¿vale? El primer paso es hacer eso. Actualiza los servicios de Google. Ahí se asegúrate de que todas las aplicaciones y servicios relacionados con Google, como Google Play Service, que este es el más importante, gente. Ahí puedes poner, si no sabes cuál es Google Play Service, pones en el buscador de tu celular y pones Google Play Service y te aparece. Lo tienes que actualizar a la última versión que debe tener, ¿vale? La más importante es Google Play Service, para que lo tomen en cuenta. Luego te dice borrar el servicio de juego de Play, dice. Ve a los ajustes de tu dispositivo, busca Play Game Service y borra su caché y datos. Pero de esta aplicación, gente, no vayan a borrar la información vinculada a su cuenta, ¿vale? Van a ir a Play Game Service y eso nomás van a borrar la caché y datos, para que lo tomen en cuenta. Luego dice, vuelve a iniciar sesión en tu cuenta de Google en la que tengan vinculada la información de la cuenta a la que no podían cambiarse. Y después de completar los pasos anteriores, intenta iniciar sesión en tu cuenta. Nada más. Con eso te dice que ya podrías resolver este problema. Estos pasos ayudan a refrescar la conexión de tu cuenta a los servicios de Google y garantizan que los cambios de actualización de la API se apliquen correctamente, ¿vale? Aquí dice, si sigues teniendo problemas para cambiar después de estos pasos, tienen que abrir un ticket dentro del grupo de Discord oficial del juego, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Van al Discord oficial del juego, gente. Yo lo tengo por acá. Van a ir aquí donde dice ticket, ¿vale? Y aquí seleccionan la categoría, ¿vale? Aquí le van a poner Account Insights, ¿vale? Porque es problemas de tu cuenta. Aquí les abre esta interfaz. Van a poner el ID de la cuenta en la que tengan. Y aquí una pequeña referencia de cuál es el problema que tienes, ¿vale? Y luego te asiste un hada, que es parte del equipo de asistencia del Discord. Y luego te darán unas posibles soluciones, ¿vale? Más que todo una solución avanzada. Les dices que ya intentaste los pasos que recomendaban y que no funciona aún así cambiarse cuentas, ¿vale? Entonces, de esa manera tienen que hacerlo para recuperar esa parte de la conexión, ¿vale? Entonces, no es que está perdido del todo, gentita, para que lo tengan en cuenta. Perfecto, ahora sí. Ahora sí, gentita, continuamos, ¿vale? El buen Ángel, gracias por ese apoyo, crack. Ahí renovando esa membresía. Dice, verdad, tengo que estar con 2 teléfonos ya que no deja cambiar de cuentas. De esa forma ya solucionarían ese problema, gente, ¿vale? Espero que les haya ayudado. El buen Soul, ven a luchar, Tony. Ahorita voy, cierto que están peleando ahorita. Están peleando, gente. Déjenme. ¿Dónde están peleando? Se están posicionando por aquí. Contra esta torre están peleando, gente. Bueno, vamos a posicionarnos por aquí. Sí, al parecer están aquí. Espérame, déjame. Saco estas. Y coloco las formaciones. Y listo, gente. Vamos ahí. Perfecto. Ahí vamos, gentita. Dice, te envié algo por el Discord por si te sirve. Déjame ver. Ahorita la abro. El buen Rex. Uy, una información. Vale. Esto está muy bueno. Sí sirven. Miren, la formación de guardianas. Vamos para acá, gente, antes de continuar. Aquí hay otra información de la de rango de guardianas, gente. 12 habilidades. Muerte por habilidades 89,000. Y si la comparas con la armadura brillante, que son 13, gente. 13, 12, casi misma activación y hacen casi el mismo muerte por habilidades. Pero dense en cuenta que la armadura brillante está a 2 estrellas rojas y esta sin estrellas. Por eso es que hemos dicho las nuevas hormigas siempre superan a las anteriores. Y el tema de muertes por unidades, casi lo mismo hacen las 2 hormigas. Y eso que des en cuenta que si tú le subes estrellas a la hormiga en exclusiva, la primera habilidad y la sexta habilidad suben el daño de muertes por unidades, ¿no? Uy, eso, gente, se nota demasiado.
Esta hormiguita hace buen daño. Tendríamos que verla en PoE a ver qué tal va. Lo voy a probar yo en el pangolín, gente, ya que en la cuenta del buen Arende salió, así que la probaríamos a tope, gente. Muy buena esa hormiga. Está muy fuerte. Muy buena DPS, aunque el juego la recomienda de segunda línea, ¿no? Utilizar otra hormiga más que todo de tercera para dar un poquito más de soporte, ¿no? Ahorita voy. Por acá dice, te enseñaré los trucos para explicar. ¡Uy, gente! Miren, esto sí, gente, solo en este canal van a ver esto, ¿ok? El buen robot nos va a explicar la estrategia importante, más que todo los trucos que debemos tomar en cuenta en este evento. Porque el tema de los NPCs tienen un patrón, ¿vale? Como están programados, tienen que seguir una sucesión de pasos que lo van a hacer una y otra vez. Y esto, gente, es importantísimo para que ustedes los vayan a tomar en cuenta, esos emparejamientos, ¿vale? Aquí dice, te enseñaré los trucos para explicar a tus espectadores, ¿vale? Importantísimo, ¿vale? Importantísimo. Por acá, dice, la torre a la que ingresaste, si prestas atención, aparece como lejos de la residencia, ¿sí? Se refiere a esto, gente. Si vemos aquí dice lejos, ¿vale? Cuando estas torres están, bueno, más que todo, están conectadas, gente. Están conectadas a la residencia más cercana, que sería esta, bueno, esta estructura. Esta, por ejemplo, tiene bufo de dar cerca, medio y lejos, ¿vale? Entonces, nosotros estamos en la condición de lejos por la lejanía de torres, ¿no? Por la que ahorita nosotros estamos atacando, ¿vale? Entonces, por acá lo que nos dice el buen robot es que a la torre que ingresamos tiene una etiqueta prácticamente de lejos. ¿Esto qué quiere decir? Dice que si le das clic a la torre, presta atención como dice lejos. Sí, estamos prestando atención. Vamos por acá. Es lo que se refiere a lejos suministro en curso, ¿vale? Los suministros restantes están en 90% y le iremos viendo poco a poco esto. Ahora, aquí es lo que viene la estrategia que nos dice el buen Soul, para que lo tomen en cuenta. Importante, ¿vale? Importantísimo aquí. Dice, intenté volver a Dance, pero veo que no es lo mismo. Ya parece un juego de los anuncios, dice por acá. Sí, más o menos te diría que sí. Ahora dice, las condiciones que hacen que los jefes ataquen esa torre, porque está lejos, es cuando la durabilidad de la torre cae 80%, cuando llegan los jefes. Listo, la primera condición para que lleguen los jefes, gente, es que la capacidad de suministros llegue a 80%. Esto quiere decir que si esto baja a 80, empiezan a llegar los jefes. ¿A qué se refiere los jefes? Llegan los infectados de mucho mayor nivel. O sea, infectados que tienen muy altas estadísticas, ¿vale? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ahí más o menos es lo que nos está dando una pequeña guía sobre esto a aquellos que no se han dado cuenta cómo funciona este tema de los suministros, ¿no? Por acá dice, si fuera mediana tendrían 88% de durabilidad, ¿vale? Aquí es donde más o menos, todavía como vamos en el 90, está normal, ¿no? Están algunos defendiendo, ahorita no hay tanta complejidad, déjenme, voy a acelerar esto para mandarle a la torre. Y listo, déjame ver si se llenó, sí se llenó, perfecto, vamos ahí. Vamos a seguir apoyando, por ahora los NPC siguen agrupando. Por acá dice, el objetivo de las alianzas es liquidar la oferta en función de la gama. Bueno, es que gente, es que el traductor está mal hecho, ¿vale? Dice, el objetivo de las alianzas es liquidar, prácticamente, es limpiar prácticamente, ¿vale? Nosotros lo que tenemos que hacer es limpiar la oferta, bueno, supply, basado en el rango. Esto quiere decir que nosotros, el objetivo sería ir en el lejos, ¿vale? Estar la mayor cantidad de tiempo o tratar de desgastar el suministro en la categoría de lejos, gente, ¿vale? A lo que yo entiendo lo que quiere decir robot, ¿vale? Es que el tema de la traducción aquí mala, gente. Vamos para acá. Ven. Reclamo todo esto. Listo, gente, ¿vale? El objetivo sería aquí. Lo que pasa, gente, es que si nosotros nos seguimos acercando a esta zona, el suministro va bajando y los jefes más fuertes van llegando, ¿vale? Por acá nos explica, ¿vale? Dice, cuando el suministro llega a menos del 70%,
el NPC, gente, que a la final, mira, ni la traducción NPJ le ponen bien. El NPC deja de atacar a objetivos lejanos, ¿vale? Menos del 50% deja de atacar al medio y al 0% deja de atacar cerca. Ahí hay 3 condiciones, ¿vale? Hay que tratar de memorizar esto para que lo tomen en cuenta. Si el suministro cae menos del 70%, los hormigueros infectados ya dejan de atacar a los objetivos lejanos, o sea, significa las torres lejanas. Esto quiere decir que si esta torre con la categoría de lejos llega al 70%, los NPCs dejarían de atacar porque los suministros ya no alcanzan para la categoría lejana, ¿vale? Ahora, la siguiente condición es que si esto cae menos del 50%, o sea, llega al menos del 50%, el objetivo medio deja de atacar. Vamos acá a buscar una torre que tenga categoría media, gente. No tiene media. Hay ciertas torres, gente, que tiene categorías medias, ¿vale? Por ejemplo, este es medio, mira. Esta torre si cae menos, bueno, el suministro, no la torre. Si el suministro cae debajo del 50%, aquí los NPCs ya van a dejar de atacar, ¿vale? Ahora, la otra gente es, la otra gente, ¿no? Ahora, el otro objetivo, la condición es que si cae el 0%, prácticamente el suministro, ya no hay nada de suministro. En el tema del cerca deja de atacar. Esto quiere decir que en esta torre que tiene categoría cerca, esta que tiene cerca y bueno, esta de acá que también tiene cerca porque están unidas y cercas a la residencia, hasta que no caiga 0% no dejan de atacar los NPCs o los infectados, ¿vale? Esto es más que todo una referencia de cómo funciona esto de los rangos 70, 50 y 0, para que lo tomen en cuenta. Aquí dice, los jefes nunca atacarán las torres de la alianza, pero cada marcha de un NPC agotará el suministro, ¿vale? Aquí dice, los jefes nunca atacarán las torres de la alianza, ¿vale? Esto quiere decir que los jefes, o sea, los que son de mayor nivel, no van a empezar las agrupaciones. A eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, si vemos acá, aquí hay uno de nivel 7, uno de nivel 8, uno de nivel 8, uno de nivel 7, normal, ¿no? ¿Dónde está mi hormiguito? Ah, por acá está. Lo tenemos aquí. Pero por ejemplo, en este lado, vemos uno de nivel 13, uno de nivel 29. Se refiere a que los que van a armar agrupaciones, gente, no van a ser los hormigueros de mayor nivel, ¿vale? O sea, el jefe más potente que haya llegado no va a empezar las agrupaciones. Lo que van a hacer es, los que estén ahí de niveles normales son los que empiezan a hacer agrupaciones. Y los jefes lo que sí van a hacer es unirse a esas agrupaciones, ¿vale? Aquí lo que dice. Los jefes nunca atacarán las torres de la alianza, pero cada marcha de un NPC agotará el suministro, ¿vale? Me imagino que si un jefe agrupa, los suministros se agotarían más rápido. Creo entender un poco eso, ¿vale? Por acá. Solo un NPC normal y de élite atacan las torres, ¿vale? Y de élite, pero el que es jefe, gente, no. Solo los que son NPCs normales y de categoría élite, que son 2 categorías, normal y élite, son los que atacarían las torres. Lo que nos pone un ejemplo aquí el buen robot, ¿vale? Está acá. Aquí estamos viendo, mira, un élite y otro normalito. Si se dan cuenta, aquí dice normal. Espero que en la transmisión se pueda ver. Uno normal y élite. Pero el boss, el que es de mayor categoría, que estamos viendo que sería uno de nivel... déjame ver, este sería élite, ¿vale? Élite, los normales serían estos que son de nivel 7. Los de nivel normal, como lo están viendo, 8, 8. El jefe sería, gente, este que llega de nivel 29, ¿vale? Este sí es jefe. Estos prácticamente no inician las agrupaciones, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Ahora, nos da más explicación. Si nos fijamos en esta torre que estamos construyendo, está siendo atacada por un NPC normal y de élite, no por jefes, por lo que estamos agotando sus suministros a medida que avanzamos hacia el objetivo, ¿vale? Que sería este, ¿ok? Lo que estamos haciendo, gente, es ir poquito a poquito. Bueno, más bien estamos tratando de construir esta torre. Lo que están haciendo, gente, es no atacar directamente la torre de ellos, ¿vale? ¿Qué significa? El objetivo, ya le estoy entendiendo lo que quiere decir robot. El objetivo, gente, no es ir a atacar directamente a sus torres.
¿vale? Más que todo es lo que estoy o lo que me quiere dar a conocer el buen robot. El objetivo sería, gente, es tratar de nosotros agotar la mayor cantidad de suministros dentro de las construcciones tal vez de nuestras torres, ¿vale? Sería el objetivo. Ya que como estamos en categoría medio lejano, hay más chances de que los más fuertes, miren, no entren aquí. Si se dan cuenta en nuestra torre, cuando nosotros estamos construyendo, no hay ningún, no hay ningún boss, ¿vale? Solo hay élite y normal aquí, ¿vale? Como se están dando cuenta. Pero si tú empiezas a atacar una torre de ellos, ahí sí llega uno de categoría boss, ¿no? O jefe. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir. Por acá dice, si atacas la torre infectada, el jefe llegará cuando la durabilidad alcance 80%. Ah, ya entiendo. Ok. Listo. Así que dice, dejamos que se recupere y luego lo atacamos hasta que alcance el 80% y paramos. Ah, ok. Se recuperará y volveremos a atacar. Ese es el objetivo, gente. Ese es el objetivo. Miren, ahorita está el suministro 84%, ¿vale? Lo que quiere decir Soul es ir desgastando poco a poco, ¿vale? Por acá se recupera y volveremos a atacar. Por acá, miren. Así que dejamos que se recupere y luego lo dejamos 8 y paramos, ¿vale? Por acá. El suministro está agotado todo este tiempo y podemos tomar fácilmente los edificios con residencias. Por acá. Prioridad nos dice. 84%. Mira, acabamos de construir esta torre. Vamos a ir a esta torre de acá. Acá llegó un solo élite. Jefe. Si se dan cuenta. El objetivo, gente, sería no atacar directamente a las torres, ¿vale? El objetivo ahí es directamente a construir nuestras propias torres para ir desgastándolas desde este punto, ¿vale? Ahorita está 84%, miren, el tema del suministro. Miren, ahí vamos dándonos cuenta. No vamos a ir directamente a sus torres. El objetivo es ese, miren, desde este punto casi la gran mayoría ha hecho eso. Por acá ya han tomado esta residencia los de Dev. Y por acá a este punto. Es estrategia. Miren. Importantísimo. Por acá dice. En el caso de la guarida, la rodearemos a propósito, dice. Y la capturaremos rápidamente. Y acabaremos con todo el suministro de las torres circundantes. Listo. Entiendo, gente. El objetivo sería, gente, no tratar de que los suministros bajen del 80%, ¿vale? Eso quiere decir el buen Soul. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de construir nuestras torres. No tratar de destruir las torres de ellos, porque lo que estamos haciendo es ir desgastando poco a poco los suministros. Por ejemplo, este está en 90%, ¿no? Por acá este está en 90%. Este tiene 84 porque comparte otra conexión. Me imagino que es de otra maravilla. Por ejemplo, comparte la... Bueno, este suministro de 90. Claro, este es de 90. Claro que sí. Déjame ver por acá. Este es de 83. ¿Y está dónde está conectado? Más o menos. Este tiene suministros 83. Ah, comparte la de acá. Ok. Allá, comparte la de arriba. Listo. Ok. Esta va a tener 83. Esta va a tener 90. Esta tiene 90 porque está con la residencia level 6. Ah, esta está por acá y esta está con esta. Ok. Hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? Con qué está conectado, porque el tema de... Ay, no, ¿qué pasó esto? No me deja mover el mapa, gente. Ya empiezan los bugs aquí. Déjame ver. Ahí sí ya se solucionó. No me dejaba mover, gente. Listo por acá. Con lo que dice el buen Soul. Listo. Por acá dice... Pero estamos atacando las torres infectadas para drenar el suministro de la residencia. Porque en unas horas nos instalaremos. Perfecto. Por acá dice, la división de la subzona.
como la torre está en el lado de la subzona, está conectada. Ah, ya entiendo. Ok. Ah, listo. Sí. Tienes razón. Es por este límite, ¿verdad? Sí. Es por este límite. Ah, ok. Listo. Entiendo. Claro. Es por las subzonas. Tienes mucha razón. Esta hasta acá es una zona. Entonces, una torre se divide por otra, ¿verdad? Sí. Ah, es por esta. Miren, esta línea de aquí, muchos tal vez no le tomarán mucho en cuenta en el juego, pero estas líneas, gente, dividen las zonas de los mapas, ¿vale? Sí, tiene mucha razón el buen Soul. Por ejemplo, esta torre va a estar conectada a la residencia de acá porque toda esta es una zona, gente. Toda esta zona va a tener la misma cantidad de suministros conectadas a estas estructuras, ¿no? Y miren, esta torre, porque está fuera de esta zona de aquí, tiene otra cantidad de suministro porque comparte otra zona, que esta zona, gente, ya es la de aquí arriba. O sea, es otra zona donde comparten otros suministros. Ah, ya. No me había tomado en cuenta, pero miren, el buen Soul ayuda ahí. No sé, gente, le noto un poco bugueado. Como que abro el mapa y entro y no me deja mover el mapa. ¿Será? Hay un pequeño bug ahí con la aplicación, al parecer. El buen Poquito, ¿cómo estás? ¿Cuál es la formación para arqueras free to play PvP? Que no sean de las nuevas. Sería jugar Dolly, Longinoda y Berserker, crack. La meta, si no es con las nuevas. El buen Fabián ahí a tope renovando esa membresía. El buen Fabián, ¿no? Por acá dice, como la torre está al lado de la subzona, está conectada a la residencia. Sí, ya lo entendimos, Saúl. Dice, si te das cuenta de que las torres se abastecen de guarida, las ignoramos, porque usaremos la fuerza bruta para tomar guaridas y acabar con todo el suministro de las torres. Entiendo. El objetivo, gente, no es pelear directamente en las torres, ¿vale? Lo que nosotros vamos a tratar es, más que todo, ir topando poco a poco. Ir poco a poco ahí. Miren, por ejemplo, tiene 82% de suministros. Miren ahí. 82% de suministros. Entonces, lo que yo tengo entendido, gente, es que aquí, cuando ya llega 80%, se va a parar, ¿verdad, robot? O van a seguir construyendo, porque me imagino que si siguen construyendo va a bajar el tema de los suministros. Por acá dice Tony, qué buen rap la de la intro, estuvo genial. Ángela, verán, les puedo decir que esa intro, esa música de la intro, la hizo un miembro del canal, bueno, no un miembro del canal, la hizo un miembro de la alianza de LOB que se llama, Hub se llama. Creo que estaba en R2 conmigo o ya lo cambiaron de rango, déjame ver. Creo que ya lo cambiaron de rango. No sé si estará activo para verlo aquí. Sabe componer muy buenas músicas, les diría. Creo que está en R2. Déjenme ver a ver si lo vemos. Parece. Aquí está. Es este jugador, gente. Ehab se llama. Muy god, gente. Él me hizo la intro y la música de la intro y la música que tengo al final de la transmisión también. Él me la hizo. Yo lo quise editar nomás una pequeña introducción de video y estuvo muy bien. Dice Tony, ¿no has podido traer emparejamiento de TAW versus el Tigre? Verán, no he tenido tiempo, lastimosamente no me ha dado tiempo para hablar con Freya. Más que todo, me gustaría más que pedir una cuenta en R1C, más que todo. Porque en TAW muy difícil y en la Alianza del Tigre muy difícil poder traer una cuenta desde esas alianzas, gente, les diría. Dice, no, 80% pero de la torre, no de los suministros. Ah, ok. Aquí dice suministros totales. Ah, ya entiendo. No me digas eso, Zul, que Freya salió del juego. Dejó el juego. No, gente, ahí sí fue un nerfeazo. No me digan eso, gente. ¿En serio, Soul? Te lo informó hoy. No puede ser, gente. Ahorita está 81%, miren. Me imagino lo que van a hacer ahorita es dejar de que llegue al 80%, ¿vale?
Dice, el suministro bajará más y más atacando las torres hasta 80%. Sí, mira, ahorita está en 81%. Ahorita lo que está haciendo LOB es parar para que recuperen suministro, miren. Ese es el objetivo. Ah, el patrón sería ese, gente. Ir poco a poco, sin prisas, ¿vale? No puede ser, gente, en serio. Freya ya no es líder de R1C. Ahí sí se me complica, gente. Lo hubiera escrito y aún así no me hubiera podido ayudar con una cuenta. Ay, sí nos jodimos, gente. Verán, hay un miembro en R1C que nos podría prestar una cuenta, pero tendría que hablar con el líder o el líder con el que está ahorita encargado de R1C. Qué mala noticia, gente. Tony, ¿sabes algo sobre que una persona robó una cuenta de R1C y que habían eliminado insectos y hormigas? Lo vi que publicaron en Facebook. ¿En serio? No tengo información sobre eso. Déjame por acá. Más información nos lanzó el buen Soul. Dice, no esperaremos a que se acabe el suministro de guaridas. Tomaremos la guarida. Ah, ok. Listo, perfecto. Ah, entonces, si no estoy mal, ¿vale? Si no estoy mal y lo que trata de explicarnos el buen robot, gente, es que nosotros tratar de construir las torres a la par de ellas, ¿vale? Como han hecho, miren, acá y lo que están haciendo a continuación. ¿Por qué es el objetivo de hacer esto? El objetivo, gente, es tratar de pelear poco a poco con los NPCs, ¿vale? Poco a poco construyendo las torres, pero sin dejar que los suministros bajen el 80%, ¿vale? Lo que pasa, gente, es que si nosotros atacamos directamente a sus torres, parece ser que los suministros, pues, de alguna manera, los NPCs se defienden mucho más, a lo que tengo entendido, y eso me pasó también en mi grupo. Si atacas directamente a sus torres, los suministros suelen agotarse más rápido porque empiezan a hacer más agrupaciones, etc. Importante, los que son de categoría jefe, los bosses prácticamente, no son los que agrupan, sino solo los de categoría élite y normal. Como ya lo vimos a continuación. Aquí hay un normal y otro normal. Los que son élite y normal suelen hacer agrupaciones, ¿vale? Mientras el tema de los suministros no bajen o no estén debajo del 80%, no estaría llegando un jefe. Cuando ya está debajo del 80, gente, empieza a llegar el jefe, ¿vale? Pilas ahí. Lo que dice el robot es avanzar lento y agotar el suministro sin que los jefes salgan. Exacto. Sería ese el objetivo, ¿vale? Ir poco a poco. Si notamos de que la torre está en 80% de suministros, gente, paramos los ataques, ¿vale? Paramos y hacemos de que recuperen un poco de suministro. Lo que vamos a hacer es no forzar de bajar mucho para que no forcemos la aparición de esos bosses o los jefes, la categoría más alta. Ir poco a poco. Lo que pasa, gente, es que si nosotros nos enfrentamos directamente en una torre contra ellos y en una torre nos enfocamos a darle a tope, perdemos mucho tiempo, ¿vale? Pierdes mucho tiempo. En una torre pierdes muchísimo tiempo, pierdes demasiados recursos. Y mientras derrumbas una torre, a la siguiente siguen apareciendo y así y así. Y llega un punto donde en la estructura, que es la más importante de tomar, llegas casi sin ya resistencia de temporada, o ya hay jugadores por tanta espera se desconectan del juego y más bien vuelven después. Entonces, para evitar eso, es ir poco a poco, tratando de irles desgastando poco a poco, sin que el suministro caiga del 80% para que no aparezcan los jefes más fuertes, e ir construyendo la torre poco a poco, ¿vale? El avance poco a poco. Y cuando lleguemos aquí, gente, sí tirarle todo, ¿vale? Una forma un poquito más importante de administrar los recursos, más que todo, gente. Dice, yo pensé que la mejor formación Dolly, Inflata y Bombi. ¿Cambió algo? Verás, lo que pasa es que la Inflata al parecer no está funcionando muy bien con Bombi. Lo que sí hemos visto es que Inflata con muerte sí funcionó muy bien, pero Longinoda sigue siendo mucho mejor con Bombi, gente. ¿Qué digo Longinoda con Bombi? Longinoda y Berserker sigue siendo mejor opción, ¿vale? Lo que le añadieron despertar a la Berserker y se potenció demasiado. Yo les diría, me he enfrentado a jugadores muy tops con esa formación y son un poquito complicados de vencer. ¿Cómo estás, Blair? Bienvenido. Dice, sí lo vimos en el directo de 4 horas con 2 torres. Imagínense, en ese directo que hicimos, ¿recuerdan? La pelea se alargó demasiado en 2 torres. Y era tanto el desgaste que a la final no llegamos a nada. Por el tema del desgaste fue muy bueno, ¿vale? Entonces, miren, ahorita el tema del suministro está en 80%.
está normalito, aunque siguen atacando. Sería el objetivo de dejarlo en 80 nada más. Pero miren, no cae del 80, está muy bien. Mientras no caiga del 80, gente, no va a llegar ningún jefe, ¿vale? Entonces, mira, ahorita está en 70%. En 70% ya por aquí debería estar apareciendo ya un jefe, gente. Miren, y ahorita el tema del suministro está debajo del 70%. El buen Soul marcó coordenadas de alianza, gente. Dar prioridad aquí porque nos están atacando desde este punto. Podría atacar esto. ¿Qué hay dentro? Hay 8 unidades. Hay solo de nivel 7, 1 de 11, 11 es élite. Dice, ¿quién es Freya? Freya, bueno, como ya dejó el juego, es la líder de R1C, gente, prácticamente. Dice, no 80% de la torre enemiga. O sea, de destrucción, no de 80% de suministro. Ah, ok. Dice, el suministro y la durabilidad son dos cosas distintas. Ah, ya. Ah, lo que quiere decir es dejarla en 80. Ah, ya, entiendo. Tony, ¿podrías mostrarme cómo colocar en las características de clase invasor para maximizar experiencias del mandar el árbol? Sí, te lo podré explicar, crack. Entiendo. O sea, es de la construcción. Ah, ok. Aquí hay un élite. No es sobre la durabilidad, entonces. Si en el 80, pero de la torre enemiga. Si la torre baja más del 80, salen los... Ah, ok. Entiendo. No se refiere a los suministros, se refiere a la construcción de la torre. Ah, ok. Entiendo. Ah, el boss no ataca nuestras torres como dijo Robot. Ah, entiendo. Ah, ok. Listo. Yo estaba entendiendo mal. Así que el objetivo es ese, gentita. Hay que tratar, más que todo, de mantener ese agotamiento. O sea, ir poco a poco agotando el tema de los suministros del campamento, prácticamente de la residencia a la que esté conectada. Poco a poco. Es que a la final se van a ir desgastando. Mira, van a 78%. Sí. Ya le entendí, gente. Sí. ¿Cómo está, William? Bienvenido, crack. Y por acá dice, el jefe nunca atacará las torres de la alianza. Listo. Ese es el patrón, gente. ¿Vale? Ese es el patrón. Ah, ok. Listo. Dice, también me costó entender, pero hoy lo comprendí con mi alianza. Ah, listo, vean. Entiendo. Vale, le entiendo. Es que estaba todo enfocado yo en el tema de los suministros, pero prácticamente el suministro no tiene nada que ver con la aparición de los jefes. Los jefes aparecen cuando la torre cae debajo del 80%. Entendido. Y los suministros se desgastan a menudo de lo que... Ah, ok. Listo. Sí, tienen razón. Entonces el objetivo es tratar de no atacar las torres para evitar gente. Bueno, si quieres atacar las torres de ellos y bueno, vas desgastando poco a poco para que los suministros vayan bajando. Pero el objetivo, gente, es atacar su torre. Y si ya está cerca del 80% de construcción, o sea, de la destrucción, paren para ir agotando más que todo el tema de los suministros nada más. Ah, listo, entendidísimo, gente. Nosotros somos pros, esos jefes 40 fáciles. Con el buen Fabián, ¿no? Listo. Por acá dice, así que quieres defender tus torres para agotar el suministro del edificio que buscas. Ok. Pero para agotar el suministro quieres atacar las torres infectadas, pero solo para obtener un porcentaje de durabilidad determinado para que el jefe no llegue. Listo, entiendo. Ah, entonces lo que quieres decir, Robot, es que si nosotros atacamos la torre de ellos sin que la durabilidad baje del 80%, aquí es donde gastan más suministros, ¿verdad? Que atacando nuestra torre, ¿verdad? ¿Eso te quieres referir? Entiendo, irlos desgastando poco a poco. Así que el objetivo es ese, gente. Vale. No tratar de que sus torres bajen del 80%, porque ahí empiezan a aparecer los jefes y se defienden mucho más. Oh, vaya. Entonces el objetivo sería lanzar todo aquí, ¿no? Entonces,
obviamente, si esto, gente, me imagino que baja del 80%, aquí ya aparecen jefes, ¿no? Es mucho mejor darle todo aquí que estar dándole desde acá, ¿no? Porque a la final se va a notar mucho el desgaste. Listo, listo. Vamos por acá. Dice, esta es la razón por la que algunas torres están marcadas para atacar y otras no. No queremos agostar el suministro de guaridas porque lo capturaremos rápidamente. Entiendo. Pero si queremos atacar las torres que están siendo abastecidas por residencia, porque iremos... Ah, ok, entiendo. Ah, es lo contrario. Ok. Vale. Ah, es lo contrario. Listo. Entonces no se agotan por la defensa, sino más bien desde estos puntos. Ah, listo. Acá dice ataquen esto. Por ejemplo, aquí dice no ataquen esta torre. Por ejemplo, miren. Como esta ya bajó del 70%, por aquí ya deberían aparecer unos jefes más o menos. ¿Qué digo? No, me estoy confundiendo del suministro, gente. Es la durabilidad. Dios, me estoy confundiendo con el suministro, gente. Dice, queremos atacar las torres que conectan el suministro a la residencia y no a la guarida. Ah, ok, porque capturaremos la guarida rápidamente. Ah, ya. Y eliminaremos... Ah, ok. Y eliminaremos todos los suministros cuando capturemos el edificio. Ah, ya. Entiendo lo que quieren hacer, gente. Ya entiendo lo que quieren. O sea, lo que va a hacer el buen robot, gente, es construir las torres. Mira, construir una torre aquí, luego acá. Y lo que va a hacer es rodear esta estructura con torres, ¿vale? Entonces, vamos a ir agotando poco a poco el suministro mientras construyamos las torres alrededor de esta residencia. Bueno, sí es residencia, ¿verdad? Es un hormiguero level 5. Entonces, el objetivo es tratar de agotar la mayor cantidad de suministros, gente. Y una vez esta cantidad de suministros llegue al 0%, pues ya no defenderán nada aquí y se tomará rápidamente. Dice, ya al llegar al 50% de suministro, se irán los zombies rápidos, dice por acá. Exacto, sí. Ah, ya. Ok. Ah, listo. ¿Cómo estás, Alex? Dice, hola, se me apaga en la pantalla en pleno juego. ¿Algún dato técnico? Solo me pasa con algunos juegos. La única forma, ya sabes, es tratar de restablecer tal vez el celular desde fábrica, te diría, crack. Porque a veces suele pasar de que tienes mucha información y así. Entiendo. Vale. Voy a tratar de posicionarme por acá para tratar de ayudar aquí a construir la torre, gente. Pero déjenme... Ok. Listo. Ya entendí bien. Ah, esa es la estrategia perfecta. Ok. Listo. Entendidísimo. Claro, lo que quiere hacer el buen robot es rodear esto, gente. Rodea esto para agotar la mayor cantidad de suministros y listo. Porque si la estructura llega del 80%, gente, la durabilidad a menos del 80%, empiezan a aparecer jefes. Entonces se dificulta más. Tony, ¿pero los suministros son todos de una zona o solo de la maravilla? Son de una zona. Por ejemplo, mira, si ves esta zona, toda esta zona tiene la misma cantidad de durabilidad. Por ejemplo, si nos vamos a esta. No, esta tiene 100%, por ejemplo. Es porque no hemos tocado ninguna de esta zona, prácticamente. Pero esta sí tiene agotada, mira. Esta sí tiene agotada porque está conectada directamente a todas estas torres que le siguen, ¿no? Como si hemos agotado cierta cantidad de suministro, se nota con esa residencia que está ahí arriba. Ahora, si te das cuenta, aquí hay una línea que divide. Esta es una subzona, se denomina. Subzona de esta zona de choque, ¿vale? Toda esta es una zona de choque, ¿vale? Las zonas de choque están divididas por subzonas. Estas rayitas que están aquí dividen una subzona. Esta es otra subzona. Esta es otra subzona. Prácticamente cada subzona tiene como que sus suministros individuales dependiendo de la estructura que estén conectadas, ¿no? Entonces, si tú ves aquí,
Esta tiene 76% porque está conectado con esta. Mira, con esta. Pero cambia si vemos con esta. Está 89 y esta está a 76. ¿Por qué dirás? Es por esta línea de aquí, si ves. Esta divide la subzona. Prácticamente esta es una zona distinta y esta es otra zona distinta. Estas torres van a corresponder a la conexión que está acá, que es esta, ¿vale? Porque esta, si te das cuenta, no está fuera de la otra zona. O sea, no está compartiendo la otra subzona, ¿no? Entonces es propia de esta. Si ves esta línea de aquí, esta es la que divide. Esta es una subzona y esta es otra subzona. Como esta está aquí, divide todo eso, mira. Con esta rayita, con esta rayita, con esta rayita. Entonces, por eso es que es la explicación lo que les decía, ¿no? Que tiene 89 y acá tiene 76. Espero que te haya explicado, ¿no? Bueno, eso no quita los duros que son los bots, dice. Llenan sus rallies muy rápido. Vean, te diría que sí, ¿vale? Te diría que sí. Pero esta estrategia es muy innovadora, sin duda. Es muy innovadora. Dice, atacaremos la guarida y la tomaremos muy rápido y acabaremos con todo el suministro. Listo, entiendo. Dice, pero las torres que se conectan al suministro de la residencia tardarán mucho más porque tendremos que limpiar el suministro a 0%. Para acabar con las torres que rodean la residencia que estoy marcando. Listo, entiendo. Ok, esta residencia sería el objetivo, ¿vale? Ah, ok. Perfecto. Claro, ahorita va 89%. El objetivo sería ir desgastándolos poco a poco. Ir desgastando poco a poco el suministro. Por eso es la prioridad atacar acá y acá. Ah, ok, perfecto. Esto lo voy a aplicar porque yo no lo sabía, gente. Yo también me estoy enterando gracias al buen Soul esta estrategia. A ver cómo andamos de fuertes aquí. 2200, casi 1000 de vida, miren ahí. Estamos bien. Nos podemos defender perfectamente ahí. El objetivo es tratar de que no lleguen los bosses, gente. Porque si llega el boss te saca a tope. Y es cierto, como están constantemente haciendo agrupaciones, los suministros se van a ir agotando poco a poco. Mira, va a 75% sin que llegue el boss. No se está haciendo muy complejo el tema de la construcción de la torre. Entonces el objetivo, gente, ya saben, no es atacar directamente a la torre, ¿vale? Porque si ustedes bajan la destrucción de la torre al 80%, empieza a aparecer el jefe, o sea, el boss, el que tiene muchas más estadísticas. Por acá dice, ayer fuimos por la estructura 6 y cuando nos acercamos aparecieron demasiados jefes. Y igual muy fácil, nosotros feliz de pelear. Es que el buen Fabián, gente, pues, la alianza de TAW a tope, ¿no? Pero Fabián, ¿podrías explicar esa estrategia para que no se note mucho el desgaste, ¿no? Y no tarden mucho tiempo de tomar una estructura y sin tener un desgaste en vano, ¿no? Dice, eso toma tiempo, pero al menos se avanza. En mi caso no podemos avanzar nada durante 3 días. William, apliquen eso, porque yo he visto muchas agrupaciones de que se están atorando mucho por pelear directamente con las zonas, gente. Uy, perdón que se me movió esto. Listo. Entonces, como tú peleas constantemente esas zonas, prácticamente se vuelven interminables, ¿no? Y te desgastas tanto que llega al punto que te quedas sin nada. Entonces va a tope, gente, les diría. Va a tope con eso. God, gente. Les diría muy God. Por lo demás, muy buenas estrategias. Le agradecemos al buen Soul por explicarnos esto, porque de alguna manera va a ayudar a muchos a entender cómo es esto. Dice, pero no entendí muy bien la estrategia, cómo es. Verán, lo voy a repetir para que aquellos que tal vez no entendieron muy bien, ¿vale? Verán, el objetivo, yo pensaba que el objetivo, gente, sí era atacar las torres, ¿vale? Atacar las torres y tratar de bajar los suministros lo más que puedas para que una vez llegues a la estructura pues sea mucho más fácil pelear contra ella, ¿no? Pero viéndolo desde este punto, obviamente es más lento el avance, pero es mucho más seguro de que no te desgastes tanto mientras peleas, ¿no? Entonces, y ya les voy a explicar la estrategia, qué es lo que se toma aquí. Déjenme nomás, voy a construir. Listo. ¿Vale? El objetivo, gente, es ir construyendo tus torres a la par de las del enemigo, ¿vale? Lo que vamos a hacer, gente, es ir atacando de vez en cuando sus torres y ir construyendo nuestras torres. Esto se puede aplicar para las alianzas que son muy activas, porque si tú eres una alianza que no es tan activa, hacer esto va a ser un poco complicado, ¿vale? Entonces, el objetivo, gente, sería
construir tus torres a la par de ellas con el objetivo de que ellas traten de atacar tus torres, ¿vale? Entonces, construyes a la par de ellas. Ellas lo que van a hacer es atacar tus torres porque están programadas que al ver una amenaza se defiendan, ¿no? Entonces van a atacar tus torres. Lo que vas a hacer es que mientras vas avanzando en tu construcción de torres, ellas como se van a ir defendiendo van a gastar suministros, ¿vale? Entonces mientras sigues avanzando, gastan suministros, ¿vale? Entonces lo que se refería el buen Soul es que si nosotros atacamos una torre y esta torre baja en el tema de la durabilidad, esto significa la destrucción de su torre baja del 80%, empiezan a salir los hormigueros infectados de categoría jefe, o sea, los más fuertes. Están los normales, los élites y los jefes. Entonces lo que nosotros vamos a evitar es que lleguen los jefes. Para evitar de que lleguen los jefes es no atacar sus torres y no hacerlas de que bajen del 80%, ¿vale? Si tú quieres, ve atacando poco a poco tus torres, pero ojo, evita de que lleguen del 80% abajo, ¿vale? Llega 80% para y sigue construyendo tus torres. Porque si tú bajas del 80% la destrucción de la torre, van a aparecer los jefes y los jefes sí va a ser muy molestoso y te van a limitar mucho el progreso. Entonces, si nosotros evitamos de atacar sus torres y construir a la par de ellos, como te das cuenta, mira, no estamos atacando sus torres, pero a la par de ellos sí. Entonces, mientras nosotros construimos, ellos empiezan a atacar y empiezan a bajar el suministro, ¿vale? Empiezan a bajar poco a poco el suministro. Entonces, mientras las torres de ellos no bajen del 80%, o sea, del campamento infectado, no bajen del 80%, gente, prácticamente no van a aparecer los jefes. Y nosotros vamos a enfrentarnos solo a los normales y élites, que no son tan complejos de darles versus, gente. Obviamente son molestosos, sí, pero si llega un jefe, gente, va a ser mucho más complicado avanzar. Entonces, mientras sigamos construyendo a la par de las torres, vamos a llegar a la estructura que es el objetivo que vamos a tomar. Ahora, la estructura también cumple la misma condición que las torres. O sea, las torres con la estructura, si la estructura baja del 80%, van a aparecer los jefes. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, más que todo, la alianza de LOB con la estrategia que están tomando es construir las torres. Y una vez llegando acá, si es que la durabilidad no ha llegado a 0% o cercano a 0%, van a construir torres alrededor de esta estructura. Con el objetivo, construir alrededor de esta estructura, y como los NPC se van a ir defendiendo, tratar de desgastarlos dentro de nuestras torres, ¿vale? Entonces, mientras se van desgastando con el tema de los suministros, hasta que llegue cercano a 0%, no atacaremos directamente la estructura, porque entendemos de que el jefe, gente, llega cuando la estructura esté en menos del 80%. Entonces, ninguna de las estructuras ni torres hay que forzarlas de que la destrucción llegue a 80%. El suministro, ya saben, ellos van a atacar. Si tú estás cerca de la torre, ellos van a atacar prácticamente. Entonces, pilas en esa parte. Espero que hayas entendido un poquito, crack. Jefe tiene... Mira, el jefe de este agrupamiento tiene 3650% de ataque y de defensa. Y en vida 1500. Gente, eso es una barbaridad de estadísticas. Dentro de los grupos, ustedes sin duda han de haber visto esa magnitud de estadísticas. Entonces, el objetivo sería eso. No tratar de que las torres bajen del 80%. Bueno, nuestras torres prácticamente podrían avanzar lo que sea, gente. Es más que todo las de las enemigos, gente. Más que todo ahí. ¿Cómo estás, Canet? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Sí, muchas gracias, Tony. Ya entendí. Perfecto, poquito. Ese es el objetivo. TAW es muy fuerte. Doc no la tiene fácil. Diría que sí, gente. Ese grupo está complicadito. Claro, esa es la estrategia. La voy a tener que aplicar en mi grupo, gente. Ahorita voy a ver los reportes, crack. Ahorita estoy viendo los reportes. Por ejemplo, mira, un nivel 7 tiene 1500 de daño. Yo me le puedo dar versus fácil. Un nivel 11 tiene 1800. Yo le puedo dar fácil versus sin problema, ¿vale? Estadísticas bajas, pero si llega a un boss a tope, gente, te saca del juego, ¿no? Te saca del juego y es un poquito dificultoso seguir avanzando con la estrategia, ¿no? Si ahorita vi los reportes, Soul. Ahorita vi mis reportes. No ha llegado ningún, solo un élite nada más. El élite, gente, mira, el élite con guardianas 1800 de ataque, 1800 de defensa.
y 745 de vida. Ataca a un jefe directamente, Tony. No. No, gracias. 1500. Esta marmota, el tigre, ya está en los 11G de daño, ¿no, Tony? No, todavía está. Todavía andaba en los 9.8, creo que andaba. Tal vez llegue a los 10G. Sería el primero en llegar a los 10G. Vean mi primer reporte. Al primer reporte. Me atacó uno de categoría boss. Ah, sí, aquí hay un boss, gente. Hay uno de nivel 29. 3400 de vida, 1300, gente. Pero este es de categoría level 29, ¿verdad? Aquí hay uno de level 42. Y esos level 42 debe de doler, gente. Prácticamente, dice, a la hora de enfrentarse al otro campamento, se llegaría cojeando. Sí. William, sí. Pero ¿no crees, William, que sería la mejor opción? Porque si no, el desgaste es mucho más alto, ¿no? Mejor esperar un poco y cuando ya llegues a la zona del árbol le tiras todo y estás frescos en recursos, no estás tan desgastado. En cambio el enemigo, si no hizo una buena estrategia, te desgasta demasiado. MFX, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Verán, esta transmisión me sirvió mucho. Quería sacar un poquito más de información. Ahora sí, el día de mañana voy a sacar video ya del evento porque este tema de la estrategia les va a ayudar muchísimo. Dice, la cuestión es pasar la zona para entrar al árbol. Sí. Y aquí, gente, aquí es lo dificultoso, ¿no? No me voy a imaginar, o sea, el árbol está aquí, gente. ¿Vale? Entonces, el objetivo sería avanzar todo esto y entrar a estos ferries, ¿no? Entras a estos ferries y... a esto, gente. Aquí hay los de nivel 42, gente. Para empezar, debemos llegar al árbol. Sí, ¿no? Y la única forma de llegar al árbol, gente, es ingresar por los ferros. Ay, gentito. Por lo menos ahorita lo que está haciendo el campamento de LOB es tratar de asegurar la mayor cantidad de estructuras. La mayor cantidad de bonificaciones posibles antes de pelear en esta zona. O sea, si tú peleas, gente, si ustedes pelean en estas zonas, o sea, antes de tiempo sin tener la cantidad de recursos suficientes, o sea, más que todo estadísticas suficientes, esos level 42 iban a pegar mucho, pero hay que seguir aplicando esa misma estrategia para que no te presione a tope. Tony, del Barren, ¿qué es lo que necesitamos por lo del norte y sur? Verás, Ángela, en el Barrenland, bueno, toma en cuenta que este es el Barrenland, ¿okay? Aunque es distinto, ¿ok? Acá está el campamento azul y aquí el rojo, ¿verdad? Como ya te has dado cuenta, el campamento azul debe tratar de asegurarse la zona del... Bueno, depende, ¿no? Si has visto que en el Barrenland hay estos iconos, el circulito con una flecha que te marca la zona. Verás, si tú eres del campamento azul, ¿vale? Si tú eres del campamento azul y tu flechita está arriba, como esta, marcando la zona de arriba y de color azul, significa, Ángela, de que en esa zona el campamento azul gasta menos hongos de curación, pero hace menos puntos de competencia, ¿vale? Si aquí abajo, obviamente como arriba ya está marcando el azul, abajo va a marcar el rojo. Significa que si el azul pelea aquí, va a gastar más hongos de curación, pero van a ser más puntos de competencia. Entonces, si tu objetivo, Ángela, bueno, es un caso hipotético, pero va a depender de tu grupo, porque suele parecer, esto es de forma aleatoria, ¿vale? Puede que aquí arriba el azul tenga ventaja y acá abajo tenga el rojo ventaja. O arriba el rojo tenga ventaja y acá abajo el azul tenga ventaja. Todo depende de estas flechitas. Si la flechita está de color azul en esta parte de acá, el campamento azul tiene ventaja aquí. Como ya te expliqué, gasta menos hongos de curación, pero hace menos puntos de competencia. En la parte de abajo va a estar en rojo. El rojo va a ser menos puntos de competencia, pero va a gastar... va a gastar menos hongos de curación de las que curas de hormigas de temporada, pero va a hacer menos puntos de competencia. Lo mismo que el azul le pasa arriba, al rojo le va a pasar abajo, ¿vale? Pero si el azul pelea en la zona del rojo, va a gastar más hongos de curación, o sea, va a gastar más, se va a desgastar un poquito más.
pero va a ser más puntos de competencia. Entonces, como te digo, si tu objetivo es hacer más puntos de competencia, es pelear en la zona de ellos, en la zona del enemigo. Vas a desgastarte más, pero tu objetivo va a ser el objetivo va a ser sacar más puntos de competencia, ¿no? Dice, solo veíamos como el tigre rebotaba contra un level 41. Es que Fabián, los level 41, no me imagino la cantidad de estadísticas que deben llevar. O sea, es una locura lo que deben llevar, gentita. Ahí estamos. Tony, tengo copia de Berserker y podré hacer el intercambio de la estrella con la coraza de 2 estrellas. ¿En cuál mi unidad pro es coraza, diente, gigante y muerte? ¿Lo hago? Sí. Verás, en esa formación que tú llevas, la coraza dorada no es muy buena en PvP MFX, ¿vale? Diría que te busques otra hormiga. No sé si tengas la hormiga bala o la arquea delgada, son mucho mejor que la coraza dorada. Diente gigante sin duda muy buena para formación PvP. La Berserker, verás, desde tu punto tienes que usarla con Acacia, ¿vale? La Berserker por sí sola en la formación que quieres armar no te va a funcionar bien. Yo te diría, mientras, trata de buscar cambiar la coraza y buscar una arqueada y una bala para utilizar en esa formación y mantener la muerte. No usar todavía la Berserker hasta que te haya salido la Acacia. Y ahí sí usas Acacia y cambias otra hormiguita de tu formación para armar otra. Porque la Berserker por sí sola no funciona muy bien. Pese a lo difícil de los enemigos, eso no quita que está genial el evento. Ya falta algo de... Sí, el evento está muy bueno. Da muy buen... ¡Uy! Miren a Robot. Ya consiguió la estrella, gente. Mira esa calidad, gente. Miren esa calidad, gentita. Miren esa estrellita con llamas. Te salen llamas así, gente. Ya no salen las típicas que parecían cuernitos. Ahora te salen así. Tony, ¿crees que este fin de semana salga nuevo insecto? A ver, fin de semana. O sea, domingo después del reinicio posiblemente sea, gente. O si no, tal vez ya lo veríamos para febrero. ¿Qué pueden ser, gente? No sabría decirles. Miren eso, gentito. Tony, el objetivo del Baren es tener más maravillas principalmente, ¿no? Sí, pero el objetivo es llevarte el árbol, crack. O sea, en el Barren Land, gente, ganas por puntos de competencia. Exacto. Pero una de las condiciones es tener el árbol también, así que pilas en eso. O sea, más que todo, si tú tienes la gran mayoría de maravillas, ganas prácticamente el evento. O sea, más influencia de alianza me refiero. Ahora, ¿qué pasa? Suele pasar, gente. Cierto, en el Barren Land no gana quien tiene el árbol, es cierto, es por influencia, ¿vale? Hay veces de que suelen los dos campamentos tener la misma cantidad de influencia de alianza. Significa que los dos pues son muy fuertes y están casi al mismo nivel de fuerza. Entonces tiene la misma cantidad de estructuras tomadas y tiene la misma cantidad de influencia. Como le mencionaba a Ángela, cuando pasa eso, la victoria ya no se mide por influencia, se mide por puntos de competencia. Y ahí es donde tienen que aplicar la estrategia. Luchar en las zonas donde el enemigo tiene ventaja, ¿no? Y ganas más puntos de competencia y prácticamente tú ganas. A eso se refiere el evento. Tony, ¿qué formaciones PvP para transportador recomiendas? Como está en el meta. O sea, actualmente con las nuevas hormigas, tienes que jugar las nuevas sin duda, crack, ¿vale? Verás, podría funcionar mucho la nueva melee del nuevo meta, bueno, de las nuevas hormigas que ha salido del evento. Utiliza la nueva melee con estas dos de apoyo, ¿vale? O si no, utilizas la nueva melee, la nueva apoyo y Rimosus, que sería lo mejor a lo que yo veo, ¿vale? Puedes jugar estas dos formaciones. Ahora es tema de la suerte que te pueda salir, crack. Dice, pues te comento, tengo la bala y la copia también, pero soy del servidor 1231. Pero me dijeron que no lo hiciera. ¿Por qué? Lo que pasa es que tal vez no saben que la bala tiene despertar y en PvP está mucho mejor. Verás, MFX, como tú estás recién empezando, hasta que tu servidor no esté preparado, no vas a poder añadirles una habilidad especial que se le denomina despertar de las hormigas especiales.
Es un despertar, una habilidad adicional que le añades a una hormiga. Y no todas las hormigas tienen esto, solo ciertas hormigas. Ahora, MFX, yo te digo, añádele el despertar a la bala, ¿vale? Cuando ya tengas la oportunidad en tu servidor de poder tenerla, añádele el despertar. Créeme que les vas a ganar y empieza a utilizarla. Súbela y añade a tus formaciones. Créeme y pruébala en PvP. La bala utiliza la de primera línea, de segunda la diente y tercera muerte. Créeme que te va a funcionar mucho mejor. La coraza dorada no es muy buena en PvP, ¿vale? Para que lo tomes en cuenta. Dice, ahora ocupo la nueva melee. Campo Notus 4 estrellas y la Golden 7 estrellas. Bueno, Golden Crystal o la Cristal Dorado. Buena en transportados, obviamente. Muy buena. Lo malo es que no va con el meta de la esquiva. Pero tiene envenenamiento y va muy bien con la nueva melee, ¿vale? Como la de apoyo también has visto, Ira. Va enfocado también a los efectos negativos, ¿no? Que envenena, corrosión, otro tipo de efectos mucho más potentes. Entonces se va notando, les diría, se va notando. Hay mucho ahora que flexear con transportadoras. Puedes jugar al full esquivar o full efectos negativos. Lo malo de jugar full efectos negativos es que la longitud te puede destruir un poco, ¿no? Aunque no sé si se pueda limpiar de todos los efectos, les diría, porque la apoyo a esta gente es una bestia de aplicar efectos negativos. Esta gente es la maestra de efectos negativos. O sea, les diría, por el tema de lo que está armada y todo, gente, es una brutalidad los efectos negativos que te aplica, ¿vale? Es una brutalidad. O sea, yo diría es una hormiga muy buena por efectos de control, ¿no? Bueno, ¿qué digo efectos de control? Efectos negativos. Va muy bien con Cristal Dorado, te diría, porque te envenena y potencia ya a la Cristal, ¿no? Y tiene otros efectos mucho más. Y va muy bien con la melee también. O sea, hace mucha sinergia. Lo malo es que no tiene tanto esquivar, pero bueno, va por más o menos ahí. Esa me salió, vean. Es que el juego es muy troll, ¿no? Me imagino que tú vean esa, eres arquero, ¿verdad? Yo quisiera esa, gente, pero no me sale, no me sale. Quería comentarles también. Miren, en incubación 100... Ahora puedes obtener adicionalmente. Esto quiere decir que una vez llegas a la incubación 100, te puede salir, gente, una hormiga dorada aleatoria de todas las de temporada. Ok, de todas estas de temporada. Te puede salir de forma aleatoria todas estas. Bueno, más que todas las doradas que están incluyendo aquí. Te puede salir todas estas. Y adicionalmente van a incluir de forma aleatoria una de estas también, ¿vale? Significa que estarías llevándote 2 hormigas de la temporada. Ok, bueno, de estas, gente, te puede salir de la isla perdida, del Barren Land, de la selva y las de la actual del evento. O sea, de los 4 eventos que hay actualmente, de todas las hormigas que han salido en los 4 eventos, te puede salir, ¿no? Te puede salir aquí, llegando a las 100. Y ahora adicionalmente te puede salir una de estas 3. Ahora lo que pasa es confiar en la suerte, ¿no? Si tú eres arquero tiene que salirte esto, ¿no? Pero como es de forma al azar, bien te puede salir una de guardianas. Yo con la suerte que cargo, gente, me va a salir un arquero o guardiana, pero difícil la melee, gente. Si me sale la melee ya me armo una formación buena. Por acá dice, pero me dijeron que no lo hiciera porque, ok. No, sí tiene despertar. Pero por eso me dijeron que no lo hiciera. MFX desbloquea el despertar, créemelo. Hazme caso y después lo vas a probar. Créeme que les vas a ganar a esos jugadores que tal vez llevan coraza dorada. ¿Y por cuál nivel sirve el despertar de la bala? Nivel 20 tienes que desbloquear por lo menos todos los despertares del juego, o sea, de todas las hormigas. Nivel 20 deben estar los despertares que quieras incluir. No te olvides, MFX, que por ejemplo en tu formación deberías darle más prioridad a la hormiga de la muerte. Le añades despertar a la hormiga de la muerte y la subes a nivel 20 primero a esa, porque es la que te hace daño. Luego subirías a la bala y bueno, más bien sería la diente primero. Primero muerte, luego diente y al final la bala. A la bala solo le sacas el despertar y listo. No le subes niveles, déjale solo el despertar. Hasta que primero subas a la muerte, luego a la diente y así. Mientras va subiendo MFX. Tony, ¿cómo mejora la velocidad de combate? Una es seguir subiendo el insecto, ¿vale? El insecto, mientras le siga subiendo de estrellas, sube la velocidad de combate. Hay ciertos insectos dentro del juego. Déjame curo estas hormigas y luego te sigo explicando. Para mandarlas a la torre. Ahí ya se construyó la torre, perfecto. Aquí va a entrar robot. Listo. Yo me voy a poner por acácito. Uy, ese robot posicionándose a tope ahí, gente.
Voy a construir desde este punto. Esperemos que avancen un poco y lleguen ellos primero, porque si yo me estrello, aquí sí me estrello, gente. Ahí estamos. Listo. Es que como soy transportador llego más rápido, gente, así que me debo esperar un poco. Listo, gente. Bueno, como iba explicando, uno es el insecto, subirlo a 11 estrellas a tope, ¿no? Vamos por acá. Ahora, cuando el insecto está a 11 estrellas, recibe el máximo de velocidad de combate, que sería 120. Acá el ambipligio tiene velocidad de combate 140. ¿Por qué un insecto tiene más que otro? Lo que pasa es que con los de sinergia, dentro de sus talentos ya no te ofrece velocidad de combate, más bien ya lo incluyen en la subida de estrellas del insecto. O sea, en 11 estrellas ya tienes la máxima de velocidad de combate y ya no lo incluyen en los talentos. Lo que pasa es que con los otros insectos, si tú entras dentro de sus talentos, obligatoriamente debes subir la velocidad de combate, ¿vale? En sus talentos ya incluye velocidad de combate, pero los de sinergia ya dentro de sus talentos ya no tienen la velocidad de combate, ¿vale? Ya no tienen en ningún lado, pero ya le incluyen directamente aquí. Si ves que este insecto tiene 120 de velocidad de combate, pero en sus talentos le subes 20 más y por acá creo que era velocidad de combate 6. Aquí sacas 26 más, ¿vale? En cambio acá ya no sacas nada de puntos de talento, pero ya no es 120 sino 140. Entonces aquí incluido ya tienes la velocidad de combate, ¿vale? Otra cosa importante, la evolución, ¿vale? Lo que vas a hacer es seguir avanzando con una estrategia. Tienes que escoger si vas a ser arquero, transportador o guardián. No les recomiendo ser muy guardianes porque los guardianes avanzan un poquito lento, pero es una formación que a la larga te puede funcionar. Es la mejor PvP que hay ahorita actualmente, pero recomiendo mucho que seas arquero y transportador, ¿vale? Si vas a ir full arquero, saca las T9, ¿vale? Y luego que tengas una unidad T9, te vas a combate avanzada. Y aquí vas a sacar más velocidad de combate, ¿vale? Si tú eres arquero, sacas aquí 30% más. Ah, no, este es bonus de ataque y de defensa. Acá es la velocidad de combate, ¿cierto? Aquí al último es. Aumenta la velocidad de combate de arquera 250 más de velocidad de combate si llegas a esta evolución. Te recomiendo ir directamente a la unidad que quieras especializar. O sea, sacas T9 arqueras y te vas directo a velocidad de combate. No desperdicies el tiempo en mejorar otras y sacar más T9s. O sea, yo sé que muchos quieren, pero a veces te estancas mucho y en tratar de sacar otras unidades T9. Mejor es ir de una tu arquera, si es que vas a ir arquera o transportadora. En tu objetivo, si fueras arquero, sacas T9 arqueros y luego te vas a velocidad de combate. No pierdas el tiempo porque vas a perder mucho más tiempo mejorando esto. Qué mejor enfocar todo eso a sacar el máximo rendimiento aquí. Entonces, ese sería el objetivo. Una vez completas esto, velocidad de combate a tope, llegas a nivel 25, mejoras la estructura del barracón de las arqueras nivel 25, llegas aquí donde vas a desbloquear más velocidad de combate y llegas acá. Aumenta la velocidad de combate de tus arqueras, esto te aumenta un 200% más y aquí ya sería lo máximo de velocidad de combate que sacaras en la evolución. A partir de este punto, donde vas a sacar más velocidad de combate es en la flora mutante, ¿vale? En esta estructura de aquí, donde mejorando esta parte de aquí que son como un tipo de insignias, esto lo vas a mejorar con las bioesencias. Aquí, primer nivel te va a dar, creo que era 15% de velocidad de combate, no recuerdo muy bien si era 15 o 20, ¿vale? Creo que era 20, porque el segundo nivel te da, a ver, 15 creo que era, sí, 15, 30 y luego te da 20, creo que era así, no recuerdo muy bien. Pero máximo vas a recibir 50 de velocidad de combate. En nivel 3 es lo máximo que puedes recibir de velocidad de combate. Era 30. Ah, listo. Perfecto. Máximo de velocidad de combate vas a recibir en 3 niveles 50. Máximo. A partir de aquí ya no sube más velocidad de combate. Pero la única forma de seguir subiendo velocidad de combate aquí es obteniendo las bioesencias. En el primer nivel son 50. A partir del segundo te pide 100 y ya empieza a subir, ¿vale? Tienes que mejorar aquí. Aquí vas a sacar 50 de velocidad de combate, 50 de velocidad de combate. Ah, en nivel 2 ya te da el máximo de velocidad de combate. En nivel 3 ya es mejorar sin recibir a cambio más bonificación. Sí, mira, si te das cuenta, en nivel 1, nivel 2 yo ya lo tenía aquí, mira. Si lo quiero pasar a nivel 3 ya no me da más. Sí, ahorita lo estoy dando cuenta. Si en nivel 2 es lo máximo que te da. Sí, nivel 1 30 y el nivel 2 20. Ah, listo, sí. Me había olvidado, es que hace mucha gente ya no mejoro esto.
Acá igualmente, cada apartado te va a dar 50, 50, 50, 50. Aquí 200 más de velocidad de combate, mejorando estas insignias en nivel 2, nivel 2, nivel 2. Aquí para ganar más bioesencias es tratar de ganar la expedición de alianza muchas más veces, importante eso. Tratar de ganar para recibir las 4 bioesencias y comprar una bioesencia dentro de la tienda VIP y cada semana sacarías 5 bioesencias, ¿vale? Importante, 200 más. A partir de este punto recibirías más velocidad de combate dentro de las reformas, pero esto ya es mucho más lejano. Mientras te lo dejo así, en un futuro ya te explicaría un poco esto, porque esto también tiene un poco más de complejidad y para un free to play no es muy accesible, pero puedes conseguir más velocidad de combate aquí. Con eso es lo más primordial que puedes sacar. Por acá dice, la muerte la tengo nivel 20, la gigante a 19. Ok. Deja la muerte nivel 20, luego mejora la diente gigante a nivel 20 y luego irías a la bala crack. Y bien. Tony, soy formación mixta de guardianas nuevas. ¿Me serviría o solo soy... A ver. Ok, mixta con las guardianas nuevas. ¿Me servirían o solo en full? Las nuevas. Diría que las nuevas están enfocadas solo en full guardianas, William. No sé, tendríamos que probarla. Más bien tú pruébala, William. No la he visto en formaciones mixtas a la nueva melee. No la he visto. Tendría que ver algunas formaciones por ahí. A ver si es que tendría que valer. Pero miren, para descartar, más o menos para darse cuenta si una hormiga funciona bien o no, es que dentro de sus habilidades no solo estén enfocadas a solo full hormigas guardianas, ¿no? O sea, que solo estén bonificadas o den bonificaciones a esas hormigas. Vamos a ver. Te dice, durante el combate, cuando la hormiga especial recibe daño, tiene un 21% de probabilidad de activar el contraataque inflige. Ok, esta habilidad enfocada a formación mixta, ¿vale? Esta de aquí, hay 50% de lanzar, reduce el daño recibido por su escuadrón, ¿vale? No por las 3 líneas, sino solo a su escuadrón, en un 8% y comparte 3% del daño de habilidad recibido por un escuadrón aliado aleatorio durante 2 rondas. Dice, el efecto tiene... Ah, vale. Por ejemplo, el daño recibido por su escuadrón en un 8% y lo comparte 3. O sea, vas a reducir el daño en 8%, pero ya no vas a poder compartir este daño si lo llevas en formaciones mixtas. Porque este efecto solo aquí dice, tiene efecto cuando las hormigas especiales lleven guardianas para luchar. Este de acá, que el daño se va a compartir con un escuadrón aliado, ya no entraría en efecto, ¿vale? Lo que recibirías de bonificación es la reducción del daño de escuadrón. Para compartir este daño deberías tener otra unidad que sea guardiana, lastimosamente. Bueno, esta ya no es tanta mixta, ¿vale? Por acá, rondas 2, 4 y 6 aumenta la tasa de daño de habilidad de todos nuestros escuadrones guardianos. No, esta hormiga no está muy buena para mixtas, gente. La melee no está muy buena para mixtas. Bueno, no sé, ¿quieres llevar esta? Por ejemplo, esta. Su propio escuadrón comparte 10% del atributo del escuadrón delantero. No, gente, estas dos hormigas son para netamente full guardianas. No están hechas para mixtas. Por ejemplo, si tú notas por ejemplo, la bicolor. Mira, rondas de 6 reduce el daño recibido por su propio equipo, 30% y existe probabilidad de que sus unidades se curen con una tasa de curación. Muy buena para su equipo, mira bien. 50% de probabilidad de causar este daño a un equipo enemigo aleatorio y provocando que entre en estado caótico. Bien, mira. No hay bonificaciones para su propio equipo en las 3 líneas. Por acá, se activa una vez cada ronda. La defensa de todas las unidades 20%. La curación que reciben es esta cantidad y es acumulativo. ¿Ves? Esta cantidad de habilidades están enfocadas para su propia línea. Entonces va muy bien para formación mixta. O sea, de por sí sola puede funcionar. La Adlersi es lo mismo. Lastimosamente esta nueva melee que han añadido depende mucho de la formación que lleve full guardián. Tienes que llevarla en full guardianas. El buen Irán, gracias por ese apoyo, crack. ¿Ya revisaste las nuevas hormigas y las formaciones? Estamos recomendando una que otra. Sí, pero ya hicimos una revisión ahí más o menos. Hola Tony, dice buenas noches. Ayer en las invocaciones me salió la nueva hormiga de arqueras, la magnífica. ¿Cuál es esa de la magnífica? De arqueras. Ah, te salió esta God Crack. Si tú eres arquero, sin duda utilízala en vez de la Dolly. God Crack. Ah, nivel 1.30, nivel 2.20 y ahí nomás. Listo, Ganet. Perfecto. El buen Capital Wolf, ¿cómo estás, crack? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Vamos a seguir apoyando aquí, gente. Dejen nomás puro esto.
Si no, el buen robot después dice que no ayudo, gente. Ayudemos, ayudemos. Vamos a intentar a apoyar. Sí se dieron cuenta que añadieron efectos ambientales. Hay veces donde va a llegar unos brillos de sol. No sé si en algunos dispositivos han visto eso. Y algunas veces llueve. Me gustó mucho ese cambio que hayan hecho. Ahora, este cambio no es muy favorable si tu dispositivo va con las justas con el juego. Lo recomendable es que pongas el modo simplificado y que no aparezcan esos efectos, porque si no el juego te va a ir muy mal. ¿Cuánto llevamos de suministros agotados? 62. El objetivo es tratar de llegar esto a 0. Tony, y última cosa. Para aclarar, la muerte la tengo 4 estrellas. Listo. Ya casi la subo a 5. Sube a 5 sería el objetivo mucho mejor. Así mejoras la quinta habilidad y mejoras la probabilidad de activación de esa misma. La gigante 2 estrellas. Aún así, con el intercambio de 2 estrellas a la bala sigue siendo buena formación. Si me preguntas, diente gigante. Sí, cámbiala. La coraza dorada te va a ayudar con el despertar, pero en PvE, crack. O sea, hacer más daño a la marmota y pangolín, pero en PvP no va muy bien, ¿vale? ¿Cómo estás, Lorex? Bienvenido, crack. Muchas gracias por el apoyo. Y ahí vamos bien. Miren eso. Miren ahí cómo estamos agotando la cantidad de suministros. No llegan los jefes, ¿vale? Porque si tú tratas de llegar a esta torre, gente, al 80% ahí se molesta un poquito. Ahí llegan los jefes y la cosa se pone un poquito durilla, ¿vale? Para que lo vayan tomando en cuenta. Bien, gente, esta estrategia me gustó mucho. La voy a explicar en mi alianza. Sin duda va a ayudar a mucho. ¿Cuántos jugadores están luchando para agotar los suministros? Estamos aquí. Esta cantidad de jugadores y esta otra poca más de acá. O sea, hay varios, crack. No sabría decirte una cantidad exacta. Pero de los NPC usualmente se conectan de 6, 7 a veces. Si le bajas la torre de ellos, a lo que ya estoy entendiendo muy bien, es que si la torre del enemigo baja menos del 80%, te empiezan a aparecer ya los bosses, ¿no? Y ahí es donde aumenta más. Aumenta más ya la cantidad de jugadores enemigos que estén defendiendo. Entre más enemigos defiendan, gente, mucho mejor. Lo que hace posible de que baje mucho más rápido los suministros, mucho mejor. Ya saben que cada vez que lancen una agrupación ellos van a ir consumiendo poco a poco los suministros, así que es importante de que se vaya desgastando así. Ya saben, el objetivo no es atacar sus torres, ¿vale? Aquí dice, mira, no ataques la torre. Ve directamente a ayudar a construirla, porque aquí como se están defendiendo van gastando ellos mismos los suministros, así que el objetivo sería ese. Qué muy buena estrategia, gente, esa. Voy a tener que aplicarla de inmediato en mi alianza. De inmediato. Muy buena estrategia. La voy a tener que explicar sin duda. Bueno, más bien, voy a hacer un video también el día de mañana. Este va a ser importantísimo. Solo estaba recopilando un poquito más de información. Gracias al buen Zul que compartió esta estrategia. Y ya la podremos hacer de mejor manera el video. Porque va a ser una introducción al evento. Más que todo para alianzas activas y que no sean muy activas, les va a ayudar mucho. Si eres activo, mira, vas a tener esta constante de ser full ahí ataque a las torres sin problema. Si eres inactivo, ahí va a ser un poquito más retardado el progreso, pero tienes la chance de avanzar. Si no, te quedas un poco ahí frenado. Yorax, ¿cómo estás? Dice Tony, acabo de llegar. ¿Sigue siendo buena la arqueada delgada? A inicios del juego, sí. Llegas a tu isla perdida, sigue siendo buena. Ya pasas al evento del Barren Land, ya no es tan buena, ¿vale? Para irte al primer evento de Isla Perdida y seguir en la Isla Perdida te va a ayudar la arqueada delgada. Ya una vez llega el Barren Land ya no es tan buena, ¿vale? Tendrías que ver en qué evento de temporada andas. Hoy empezamos a usar esa estrategia y dejamos los suministros a 78%. Es que no es de dejar los suministros a 78%. Es no dejar de que la resistencia de la torre baje, ¿vale? O sea, la destrucción de la torre es la que no debe bajar. Tú tienes que bajar la cantidad de suministro lo que tú quieres. El objetivo es ese, crack. El objetivo es ese, ¿no? Eres transportador. Listo, crack. Sí, la arqueada es muy buena, pero tienes que ver el evento de temporada que lleves, crack. Más que todo. El evento de temporada es el importante. Bien ahí. Bien ahí. Esto lo voy a explicar en mi evento de temporada y se van a quedar locos ya. Va a ayudar mucho. Nosotros lo que hacíamos era pelear full en la torre y dificultaba mucho el avance sin duda. Bien ahí.
Déjame en curo nada más. Y entramos a la torre a ayudar. Bien. Mira, ahí es mucho más fácil defender. No te sacan tanto los NPCs ya. Obviamente empiezan a hacer agrupación uno que otro, pero lo normal. Solo llegan los élites, mira. El boss no llega. Mientras estas torres no bajen del 80, bien. La nueva hormiga magnífica es como una berserker o como una dolly. No, como una berserker no. Pero sin duda mejor que la dolly sí es. Hay que empezar a usar esa hormiga. Si ya te sale, sin duda a tope, crack. Muy buena, muy buena. Es la suplente ya de dolly. La suplente de dolly, gente. Ya están llamando la atención, gente. De que tienen que llegar todos, gente. Vamos a apoyar lo que más se pueda. Vamos ahí, vamos ahí. Me quiero cambiar la skin, gente. ¿Cuál tiene el buen robot? El buen robot tiene la clásica, ¿no? El buen robot tiene la clásica. Yo me voy a poner la del cangrejito, gente. Voy a poner la del cangrejito. 6. Ya pasó Navidad, gente, así que hay que cambiarle el skin. Es que ya llegó la hora de protección. Al parecer los suministros no suben con el tiempo. Mientras esté en protección no, pero sí suben con el tiempo, poquito a poquito sí. Dice, ¿y será mejor la magnífica que una dolly 3 rojas? Uy, hay buena pregunta, ¿no? Diría que no, hasta que la magnífica no esté 4 estrellas, ya daría versus con las 3 rojas, te diría. Hasta un poquito más de bonificaciones, te diría. O sea, las nuevas suelen dar más bonificaciones, sin duda. Miren el buen robot ahí. A tope, gentito. Y dice que defendamos esta torre. Uy, sí se está cayendo. Espérame, salgo de la torre y empezamos a defender esta. ¿Estás en invasora? Déjame ver. Uy, no. Gente, me había olvidado de cambiarme. Uy, con el tema de la transmisión, gente, me olvidé. Peligro, gente. Peligro, si no me baja las estadísticas y gasto más aceleraciones. ¿Crees que algún día metan skin de hormiguero por fragmentos? O sea, TJX, hablas pero de otro tipo de... a la tienda donde sacas por los palitos. ¿O hablas de las skins normales, de las épicas, las moraditas? Hasta ahorita ya no hemos visto que hayan añadido más de esas moraditas, si te refieres a esas. Tony, me dejaste pensando, ¿en cuál evento tendría desventajas? Es que verás, mira FX. Yo por ahora te diría, en mi canal tengo una guía de las mejores formaciones para prepararte a tu primera isla perdida, ¿vale? Te recomiendo, ve a verla, te va a ayudar. Todavía me hace falta hacer la guía del Barrenland, porque una vez llega la guía del Barrenland, antes de que llegue la guía del Barrenland, te doy las mejores formaciones para prepararte al Barrenland, de ahí sí darte una guía para el Barrenland. Lo que pasa es que en un evento al que vayas vas a sacar hormigas mucho mejores de las que ya tienes en tus formaciones. Por ejemplo, tú tienes la hormiga de la muerte que es la mejor para prepararse al evento de la isla perdida. Pero una vez estando en la isla perdida, te tiene que salir la Berserker. Es la mejor como la que tú tienes, que me mencionaste, la Berserker es la mejor que hay. Ahora, pero Berserker no funciona por sí sola. En un futuro vas a poderle añadirle despertar. Ahí empieza a funcionar por sí sola. Pero si no, Berserker depende mucho de una hormiga que se llama Acacia. Entonces necesitas llevar a Acacia y Berserker de la mano para que se potencie mucho tu formación. Y ahí de primera línea puedes llevar un arqueado, una diente, una bala si es que quieres. Pero la bala no es muy recomendable porque dentro de su séptima habilidad, por eso es que no lo usan mucho. Su séptima habilidad da defensa, por eso es mucho mejor arqueada y diente porque dan vida en su séptima habilidad. Por eso son más preferidas, ¿no? Entonces, para que lo tomes en cuenta. Es importante ahí. Voy a atacar esta torre, gente. Bueno, aunque ya los han sacado. Importante, ahí vamos bajando el suministro. Vamos a defender esta torre, gente, para tratar de que baje el suministro también. Dice, no hablo de las skins como esa del cangrejo que tienes, pero en paquetes de 5 de 10
por ejemplo. Más fragmentos a la tienda de los palitos, te refieres, Tejex. No sabría decirte cuándo van a seguir añadiendo más ahí. A las moradas te refieres. Listo. No sabría decirte. Te refieres a estas de sacar, ¿verdad? No hay fecha, te diría. No hay fecha. El juego creo que más bien se va a mantener y va a seguir con el tema de seguir sacando más skins pay to win, te diría. Vamos a atacar ahí. Voy a atacar esta torre. Hay jugadores fuertes aquí dentro. Vamos a tratar de sacarlos aquí. Listo, y ya sacaron la formación, perfecto. Aquí arriba, ¿cómo van? Ah, bien, vamos a ayudar. Aquí, ¿cuántos entraron? Solo hay uno. Voy a entrar aquí. Voy a tratar de defender aquí, gente. Llegué tarde y no escuché la formación de transportadoras. Ya, esa soy yo. Verás, Capitán Wolf. Importante, verán. Para darles un resumen a los que van llegando. Lo ideal sería de que en esta temporada te saliera la melee y la de apoyo, ¿vale? Melee y apoyo, que son estas dos, gente. En el tema de arqueras del meta. Estas dos deben salirte sí o sí, gente, siendo transportador. Lo que pasa es que las dos son una dupla. La de apoyo va a bonificar a la primera línea y por eso es que cuando llevas estas dos formaciones, la primera línea se potencia demasiado. Bueno, aquí no les puedo mostrar, pero en mi cuenta principal yo sufrí un ataque de un jugador que llevaba en tema de arqueras, gente, llevaba esta de primera línea, esta de segunda y de tercera llevaba bombicina. Fuerte ese combo, gente, me bajó mucho. Y compartíamos casi las mismas estadísticas y me derrotó mucho. Obviamente, como es mi counter natural, arquero con transportador te gana. Pero estaba muy fuerte ese combo, les diría muy roto estaba. Entonces la primera línea hacía mucho daño. Y eso siendo una unidad tanque, ¿no? Esta sí es una dupla. Sí o sí, si quieres jugar esto, tiene que salirte las dos. Aunque esta hormiga de por sí sola también funciona bien. Suplente de Dolly es la opción. Si no tuvieras Dolly, pues utiliza esta si ya estás en este evento, ¿no? Pero no creo, la Dolly suele salir muchas veces. Entonces si no tuviera la Dolly, pues esta es muy buena opción si ya te salió en este evento. Llevarla con este y de tercera Bombi, gente. La Bombi será una opción ya que como esta no bonifica la tercera línea, Bombi tiene un poquito más de sostenibilidad por sí sola, ¿no? No depende de otra hormiga para potenciarte y así. Ese es en el tema de arqueras. Si eres guardián, gente, el de guardián recomienda el juego llevar de primera línea la nueva melee, gente, que sería esta. De segunda línea llevarías la que le salió aquí en la cuenta del buen Ared, que sería esta, ¿vale? Llevarías de segunda línea. Y de tercera, otra hormiguita de PC. Puedes llevar una armadura brillante, una devoradora de hojas. Aunque esta tendríamos que probarla a ver de tercera, gente. Más o menos, a ver cómo va. Podrías combinar esta de segunda, ¿qué digo de segunda? Esta de tercera, de segunda añades una armadura brillante, que sería esta, gente. Esta de segunda, de primera esta y de tercera esta. O si no, cambias de posición. Esta de segunda, esta de tercera y esta de primera. Esa sería la opción ahorita en tema de guardianes. Tiene que salirte, ¿no? O sea, sí o sí obligado en esta temporada. La gran mayoría de eventos de las hormigas que han salido de esta temporada, todas están muy fuertes. Tienen que salirte sin duda todas. Ahora, de transportador asiente, el juego recomienda sin duda de que juegues primera línea la nueva melee, de segunda línea la de apoyo y de tercera Rimosus, ¿vale? Que es esta de aquí. Tienes que jugarla así. Ahora, si no tienes Rimosus, juega Cristal Dorado de segunda con esta y de... bueno, claro, de segunda. Primera esta, segunda esta y Cristal Dorado de tercera, ¿vale? Cristal Dorado envenena, ¿vale? Y va muy bien de la mano con esta de apoyo porque esta también dentro de estas habilidades de efectos negativos como envenenamiento, sangrado, corrosión, fragilidad, debilidad. Tiene muchos efectos negativos. Esta es la mayor hormiga de aplicación de efectos negativos que he visto y es transportadora. Va muy bien con la Cristal Dorado porque envenenas, potencias de la cristal porque haces más daño, ¿no? Entonces podría ser un combo. Si juegas al esquivar, utilizaría Rimosus, Coloratus y de primera línea la nueva melee, porque la nueva melee también te da evasión. Entonces jugarías esta de primera línea, la Coloratus de segunda y Rimosus de tercera.
O si no, jugarías la nueva melee, Coloratus de segunda y Cristal de tercera, ¿vale? Sería otras opciones, ¿ok? Ahora, yo sé, a algunos no les sale la Coloratus y lo entiendo. Hay veces que tienes mala suerte y pues no te puede salir. En vez de esta Coloratus puedes utilizar la Gracilis. Obviamente Gracilis no te aplica efectos negativos o algo así, pero tiene la posibilidad de que la última habilidad te limpie o te haga resistente a algunos efectos de control como suprimir, desarme, silencio y caos. Entonces, tomando eso en cuenta, podrías llevarla de segunda línea, jugarla con Rimosus, esta de segunda y de primera la nueva melee. Sería obligado porque la nueva melee va muy bien. Pero no sería lo mejor, ¿no? Porque no va con ningún meta. Este te limpia algunos estados de control, pero no te potencia envenenamientos, ni te potencia esquivar. Entonces, cura sí es cierto, pero no tanto. Entonces, normal. Diría si es que no tienes Coloratus, esta es una opción. Pero la gran mayoría sí les ha salido Coloratus. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Dice, acabo de atacar a alguien con la nueva melee de guardianas y activó 29. Es que es una locura y es cierto. Las nuevas hormigas del evento activan mucho, a excepción de la de apoyo de arqueras que hemos visto de que no estaba activando tanto, ¿no? No estaba activando demasiado, pero muy bueno eso para que lo vayan tomando en cuenta. Por acá déjame en... ¿Cómo vamos con esta torre? ¿Están atacándola? Uy, lo están atacando gente. Déjenme entro aquí. Ayudar ahí a defender. Gracias. Explicaré las tres. Dale, crack. Importante. Yo por ahora, como no me ha salido la Rimosus, tengo que jugar Cristal. La Coloratus de primera línea tiene que salirme esa melee. Es lo que estoy esperando. Es lo que estoy esperando, porque si no, sí va a ir un poquito mal, te diría. Vamos a mandar de refuerzo aquí. Vamos a dar refuerzo, gente, para ir agotando mucho más al enemigo. Robot se va a centrar en la K. Ya va a 53% de suministros, gente. Listo, listo. Ahí vamos poco a poco. La nueva guardiana melee no tiene velocidad de combate. Es cierto, José Amilcar. Es muy cierto. La nueva melee es cierto. No tiene velocidad de combate como la Coloratus o la Adlerci. Es muy cierto. Se queda un poco corto con la velocidad. Pero he visto que en guardianas como que no depende mucho la velocidad de combate para poder ganar las batallas. Porque como son unidades más defensivas, van bien si no tienen tanta velocidad. Dice, lo que agradezco es que ahora en el huevo 100 sí da algo de la temporada, no algo pasado. Muy cierto, te dan entre las tres que ofrecen, ¿no? Es cierto. Lo que pasa acá es que fuera bueno si esto fuera seleccionable. O sea, que tú selecciones qué hormiga quieres salirte. Pero como sigue siendo el azar, también confías de que el juego sea troll contigo y no te salga la hormiga que quieres, ¿no? Pero bueno, ni modo. Aquí conseguiría otra hormiga más. Y en mi cuenta principal ya conseguiría las 50 hormigas diferentes, que es la medalla que necesitas, ¿no? Espérenme, gente, voy a tratar de defender a tope esta torre de aquí. El buen robot, miren, atento a todos. Los que no estén ayudando, a tope, gente. Le dice, vengan, vengan, rápido, vengan, rápido. 1, 2, 3, 4, 5 defensas, gente. Pag, me muero aquí. Listo. Aguanto por lo menos algo. Algo aguantamos, gente. Uy, ya me sacaron de una. No aguanto ni 2 segundos en la torre, gente. Ay, no. Ponemos ahí, aceleramos rápido. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos a defender a tope esta torre. Ay, 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 le volvimos bastante. ¿Cuánto sacamos aquí? Sacamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores, gente. Bien. Ya me siento como robot, gente. Vamos de ahí, vamos de ahí. Vamos de ahí, gente. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido, crack. ¿Cómo va esa isla? Va a tope, crack. Estos eventos están muy activos, gente. Ahí sí logramos sacar. Ahora dice Tony, para mi última duda, ¿lo hago o no lo hago? Ya he ido 3 veces a la isla. Ah, ya has ido 3 veces a la isla. En ese caso, si ya has ido 3 veces a la isla, ya estás próximo a que tu servidor esté llegando el evento del Barrenland, crack. Y es ese caso, mejor... usa la bala, crack. Usa la bala. Usa la bala, pero no le des estrellas. Úsala más que todo para PvP. Y déjala así normal.
Úsala solo para PvP y déjale sin estrellas. Porque puede que con suerte en el barrilante salga una melee que es la Dolly. Y es la mejor melee que hay en ese momento. Cuando ya te sale. Es la mejor melee que hay. De las que te puede salir a tope, crack. Esa es la mejor que te puede salir. Vamos a ir rellenar. Claro. Vamos ahí. Aquí puede entrar otro jugador. Déjame ver. Uy, no. No me digas eso, gente. Se trabó, gente. No puede ser. Ya está trabando, gente. Esperemos que vuelva. Si no me va a tocar cerrar otra vez el juego. Cerremos, gente. Cerramos y lo vuelvo a abrir, ¿vale? Ha tenido unos pequeños fallos, les diría. Desde que hicieron la actualización o algo así. A mí no me suele dejar... como que se laguea o algo así, gente. Dice Tony, ¿por qué no mejoras las hormigas SX1? Me quiero guardar los recursos, crack. Para el día de incubación. Para sacar provecho. Al día de mejoras. Porque si lo hago ahorita, no me va a dar... Ah, bueno, ahorita ya es día de mejorar hormigas, ¿verdad? Podría hacerlo ahorita. Sí, ahorita es de incubar. Ahorita puedo hacerlo. Hoy cierto que era el plan de hacerlo hoy. Ya estamos en acción de colonia. Ahorita mismo lo voy a hacer. Ya aprovechando la acción de colonia. Vamos para acá. Bien que me hiciste acuerdo, Yomar. Bien que me hiciste acuerdo. ¿Dónde está la estructura esta? Acá está. Solo que no tengo curadas todas. Déjame curo todas. Listo. Bien. Ahí vamos. Tenemos que mejorar las 300 que tenemos, gente. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Dice, estás fuerte, Tony. Expulsarte a 7 jugadores. No, no son 7 jugadores. Son NPCs por este evento, más que todo. ¿Cómo voy? 27. Me hace falta un poco más. Dice, y de habilidades de evolución, ¿cuál es la mejor? La habilidad que te dan en el Evo del... O sea, la nueva habilidad del meteorito, la nueva que salió, gente, es la mejor. Tenían que empezar a usar. Ya con eso creo que es suficiente, gente. Voy a acelerar esto. Y listo. Dice, usa frambuesa para más puntos. Sí la activé, crack. Aquí está, mira. Yo no suelo olvidarme de eso. Bueno, a veces sí me suelo olvidar. A veces me suelo olvidar. Listo y listo. Ahí estamos. Vamos ahí. La habilidad principal tendrían que usarla así, gente. ¿Vale? Así. Más que todo. El poder evolutivo, gente, depende mucho. Miren, si ves este te da 15% de daño de habilidad de la evolución. Y aquí daño de habilidad de la evolución más 20%. Mejor el de 20, ¿no? Por acá, mira, este te da 15 y este 15. Los dos dan lo mismo, así que yo prefiero usar este normal hasta ir subiendo poco a poco. Mientras uno lo subas mucho más y te dé más de ventaja. Con el tema del poder evolutivo sería lo mejor, ¿no? Bueno, aquí vamos a reforzar esto para tratar de agotar la mayor cantidad de suministros. Uy, ya agotamos la mayor cantidad de suministros. Veamos si es que aquí siguen defendiendo los NPC. Bueno, nos siguen atacando a nosotros. Si no, seguimos para acá. El objetivo luego sería aquí, gente. Ya está en 49% el tema de la residencia. No me digan, ya están agrupando. Ya están agrupando gente. Vamos a
Déjame ver si entro por acá. Uy, no. Este nodo estorba, gente. Vamos a ponernos por acá. Mira esta tontera. Estorba un montón. Pero bueno. Vamos a tratar de unirnos. Uy, ya no entramos, gente. Esperemos ahí nada más. Esperemos ahí. Veamos si es que quieren hacer un ataque o algo así. Ahorita lo que va a hacer la alianza ir a presionar a tope, gente. Por ejemplo, esta alianza, como están viendo la de LOB, es muy activa. Aquí no se les dificulta un poco tomar las estructuras sin problema. Si los jefes llegan, no hay problema. Aquí vamos a empezar a ver cómo los jefes van a llegar a tope. Ahí van a ir notando, gente. Bien ahí, bien ahí. Ok. Hay que defender esto. Mientras voy a defender esto, gente, porque están... están tratando de tomar esta estructura de acá. Bien. Sacamos 6. 1, 2, no 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, sí, sacamos 6. Perfecto. Ok, vamos a reforzar esto. Ah, no, bueno, más bien atacar. Vamos ahí. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. ¿Cuál es mejor? Mejor de Bombi, Inflat y Berserker. No, la Bombi es mucho mejor, crack, sin duda. El objetivo sería tal vez mejor que utilices Inflata y Bombi, crack. Vale, estamos defendiendo bien. Mientras me quedo ahí, vamos a ver cuántos llegan a tocar. A ver el primer ataque. Ahí van a ver, gente, el primer ataque, a ver cómo va. Ahí llega. Este evento es de full acción, gente. No hay descanso ya. Uy, me devolvieron, gente. Pero antes de... ya mismo impacta. A mí va a llegar primero. Uy. Le bajaron todas las unidades, pero 97 de la durabilidad. Ya llegó el jefe. Uy, llegó el jefe, gente. Llegó el jefe. Míralo ahí. Míralo ahí. El jefe. Uy, full torre. Bueno, es que no lo podemos aquí ver en acción, ¿no? Pero el jefe parece que se agrupa cuando ya es tema de reforzar una estructura. Ahí sí empieza a agrupar ya. Vamos ahí. Vamos a atacar. Bien ahí. Dice, estaba leyendo en el chat de temporada que un truco decía a todos que se suscriban a tu canal. Porque cada vez que transmites regalas 3 planes de insectos al azar según él. Ah, que un turco le decía a todos. ¿En serio? ¿Un turco? Un truco yo. Ni leo bien, gente. Un turco, ¿en serio? Pero es para los que se hacen miembros del canal prácticamente. Es cierto, yo de vez en cuando suelo hacer un sorteo para todos. O sea, si eres miembro del canal suscriptor, participas. Dice Tony, ¿y para cuándo llegará la Berserker con despertar al 1231? Uy, para ese servidor lo veo lejano, crack. Ahorita está limitado hasta el 850. Yo digo que lo expandirían del 851 hasta el 1000 y algo, te diría. Pero para que lleguen al 1200 faltaría tiempo todavía. Faltaría tiempo, no sabría decirte una fecha exacta porque es algo nuevo. Recién, no hace mucho añadieron el despertar a la Berserker. Es casi algo nuevo, ¿vale? Es casi algo nuevo. Entonces tendríamos que ver cuánto tarda del 851 hasta el servidor. Del 851 hasta el servidor tal. No estoy muy seguro, pero posiblemente sea del servidor 1050 puede ser. Entonces vamos a ver
cuánto tarda al llegar a esos grupos de servidores. Y ahí te daría una estimación más o menos cuánto posiblemente tarde del servidor 1051, por ejemplo, hasta el 1150, por ejemplo. Que he visto que entre más suben los servidores, los grupos son un poquito más pequeños. Como que lo suelen agrupar con grupos un poquito más pequeños. Entonces ya no suele salir un grupo un poquito más grande ya. Tony, ¿puedes darme el dato de la nueva formación en transportadoras? Hay varias formaciones que puedes hacer, ¿vale? Si tienes Rimosus, utilizar Rimosus de tercera, Coloratus de segunda y de primera la nueva melee. Si vas a jugar al full esquivar. Si tu objetivo tal vez es jugar un poquito al control, puedes jugar esta de primera línea, esta de segunda línea y de tercera línea Rimosus. Puedes jugar esta de primera línea, esta de segunda línea y jugar Cristal Dorado de tercera línea, ¿vale? Si es que tu objetivo es ese. Ahora, si no tuvieras la Coloratus, puedes jugar la Graciles de segunda, pero no es una mejor opción, pero es algo, ¿no? Graciles de segunda, tercera la Rimosus y de primera esta, ¿vale? Tal vez, si no te sale esta, puedes jugar Legercy, ¿vale? Legercy de primera, segunda esta y tercera esta. Sería la mejor opción. Mientras te salen las hormigas ahí a tope del meta. Voy a tratar de defender esto, gente, porque si no nos van a tumbar esta torre. Dice Tony, ¿sabes cómo va el nuevo meta pero junto a la Berserker? Tienes que jugar... Bueno, verás, yo le veo el meta más ajustada a la Bombi. No sé mucho con la Berserker. Porque estas nuevas hormigas, yo vi que con la Bombi a mí me destrozaron mucho siendo transportador, crack. Vi que jugaban, en tema de arqueras, jugaban la Bombi de tercera. De segunda jugaban la nueva de apoyo. Y la primera, la magnífica que dice aquí, ¿no? Primera, segunda y la bombicina de tercera. Ahora con la Berserker, esta hormiguita no bonifica a Berserker, crack. Ten en cuenta que la Longinoda sí bonifica un poco a la Berserker. Esta en cambio estaba más enfocado a bonificar la primera línea. Esta sí es una dupla. Si quieres usar una de las dos, trata de ver si tienes suerte y sacas las dos, ¿no? Porque las dos se bonifican. Bueno, más que todo, esta apoya a la primera. Más que todo, esta en el caso es una bonificación de por sí para la primera línea. Tienes que llevar estas dos y de última, posiblemente Berserker, pero no sé si funciona la Berserker, crack. Más bien yo diría va más enfocado a la Bombi de tercera. Bombi tercera, esta segunda y esta primera. La Berserker yo diría que Berserker va a ir todavía con la Longinoda. Todavía para limpiar efectos negativos si te toca con transportadoras, te diría. Si las tengo menos la melee nueva, gracias Tony. Listo, perfecto. La Rimosus de cabeza está listo, perfecto. Si la tienes mucho mejor. Uy, hay un montón ahí dentro, gente. Voy a tener que agrupar rápido aquí. A mí me tocaron full hormigas transportadoras y soy de arqueras. Gabriel, a mí me tocó arqueras y soy transportadoras. Mira eso. Es que a veces el juego es muy troll, les diría. En esta cuenta, mira, es transportadora. Le salió una guardiana. La de rango de guardianas. No le sale una de apoyo, una melee. No suele salir, mira eso. Tony, me acordé de algo. Me dijeron que hiciera el intercambio ya de la Berserker, pero ¿por qué? Es que, mira, la Berserker funciona pero si tienes la cacha, pero sin el despertar no funciona por sí sola. Bueno, ahí te voy adelantando eso. Bueno, va a ser dependiente a ti, FMX. Puede que te salga antes de tiempo ya la acacia y la combines con Berserker. Pero es tema de suerte, ¿no? Que te suele salir esa combo. Dice, mi alianza ataca con agrupaciones casi al mismo tiempo. Así de un solo golpe evitamos que los bots defiendan. Activan agrupaciones 10 minutos, pero desactivan salir al llenar, dice. Después comienzan a activar dependiendo quién está más lejos. Solo se necesita saber aproximadamente los tiempos de marcha de los líderes de los rallies. Ya veo, Santagar. Pero mira, te recomiendo... Bueno, me imagino que sí viste la estrategia que explicó Zul, ¿verdad? Dice, tengo la melee de arqueras y la guardián de distancia. Ya veo, Ares. Sin duda utiliza la melee de arqueras, muy buena. En mi granja salió la nueva de melee de guardianas. ¿Tienes algún dato de combinación? Ah, te salió la melee de guardianas. En el tema de la melee de guardianas, tienes que jugar sí o sí esta bien de segunda o de tercera. Combinarla sí o sí con la
con la armadura brillante. Bien juegas esta de tercera, armadura brillante de segunda, o armadura brillante de tercera y esta de segunda, ¿vale? Y de primera si utilizar la melee. Solo harías el cambio, bueno, si es que tuvieras y te salió esta, ¿no? Pero como a ti solo te salió la melee, utiliza la melee. De segunda, tal vez Castaneo si la tienes, muy buena. Diría que va muy bien con la formación con esta melee. Llevas este y de tercera armadura brillante. Sería así. Solo debes cambiar la primera línea, llevando esas dos formaciones. Tal vez si no tienes Castaneus, puedes llevar devoradora de hojas y armadura brillante. Esta melee, devoradora de hojas de segunda y armadura brillante de tercera. Otra opción también. Otra opción que puedes tomar en cuenta ahí. Otra opción que puedes tomar en cuenta ahí. A ver cómo va esta estructura. Ahí va a 74%. Ya han de haber llegado level 29, otro de 13. Ya están llegando los a full, gente. Ah, si tienes Castaneus, no tienes armadura. Listo, entonces juega devoradora de tercera y la Castaneus de segunda y de primera la melee. Para que te acopes. El buen Unga, ¿qué tal, crack? Gracias por ese apoyo, bienvenido, crack. Ahí reportándose el buen Unga, gente. ¿Cómo va el emparejamiento del evento? Me enteré, Unga, de que la líder Freya dejó el juego. ¿Es en serio eso? El buen Zul me lo confirmó. Me dijo que sí. Eso sí es una pena, te diría. Ah, Ares es tu R5 hoy. El buen Ares ahí a tope. Voy a reforzar esta torre, gente. A ver cómo va esto. Va bien, todavía 48% de los suministros, pero vamos bien. Bien, bien, bien. Ok, level 8, level 7. Yo les aguanto sin problema aquí. Voy a empezar ahí a pushear un poco. Hay que tratar de que no nos quiten aquí esta estructura. Vamos a tratar de defender esto, gente. Vamos a golpear, vamos a golpear. Ah, bien. Bueno, solo estaban dentro. 1, 2, 3, sin problema, gente. Infundiendo respeto. El día de mañana me toca luchar. Bueno, hoy en la noche voy a luchar un poquito en mi cuenta principal. Ya mañana luchamos un poco más. Dice, Freya se fue si se conectó hace 7 minutos. ¿En serio? Pero sigue siendo líder de R1C. No sé, el buen Zoom me lo confirmó, crack. Unga, mira, quería pedirte, tal vez, yo sé que tú me escribiste y me dijiste que, bueno, más bien hablaríamos en privado sobre el tema de, eso sí, dice, le dio el líder a otro miembro. Ah, entiendo, Unga. Puede que tal vez haya vendido la cuenta, te diría. Dice, creo que se retiró un rato, dice, pero no vi nada de que se fuera permanente. Me entiendo. Tony, ¿qué es mejor, Eger 7 estrellas o la Coloratus? La Coloratus, dale más opción a la Coloratus, crack. Ahora ya sabes que está el nuevo evento y con suerte te puede salir la nueva melee del nuevo evento, crack. Sin duda, mejores opciones hay. Así vas a ser muy duro en guerra constante con los zombies y después con los contrincantes en la isla. Exacto, crack. A ver cómo va esto. Ok, va bajando poco a poco, perfecto. Mira esa cantidad de marchas, mira eso. Ya ni robot se lo ve tan bien aquí. Voy a tratar de apoyar a tope, dice. Igual si se fue, dice. Le habrá dejado la cuenta a alguien más. Puede ser, crack.
Me lo dijo Soul, crack. Mira, Unga. Bueno, no sé si puedas hablar con el líder actual. A ver si nos pueden prestar una cuentita, crack. Bueno, más bien sería a través de ti, ¿no? Pero a ver si podemos traer el emparejamiento de TAW con Doc, crack. Tony, ¿cuál es la mejor melee de arqueras Pay to Win? O la del evento. La mejor melee de arqueras Pay to Win. No, la nueva melee. Que es la Pay to Win esta. No, esta no. Esta, crack, no se equipara con la nueva. Es que, bueno, la Pay to Win, crack, bonifica la tercera línea. En cambio, la nueva melee trabaja muy bien, pero no bonifica otra línea. La de apoyo de este evento actual bonifica la primera línea. Entonces, mucho mejor la nueva melee Pay to Win, sin duda. Es mucho mejor la nueva melee Pay to Win. Hasta para PvE te sirve esa hormiga. Hasta para PvE, crack. Pues te puedo prestar mi cuenta, dice, pero me tienes que avisar a qué horas vas a hacer transmisión. Listo, Unga, podríamos hacerlo. ¿Me dirías tal vez qué horas tienes huecas para no molestarte un poco con la actividad? Pero Unga, yo quisiera que avises al líder o a algún R4 o algo así que vamos a hacer transmisión. Obviamente vamos a mantener, sin duda yo no me voy a venir a ningún grupo de ellos, nada, a mantenerme al margen. No va a mostrar ni coordenadas del mapa ni cosas de que estén coordinando estrategias. Solo para ver cómo van en el evento. Y si hay luchas, ver algunos reportes nada más. Para evitar problemas, porque si no, a tu cuenta la van a mandar rango 0 después y no quiero eso. Ya me estoy quedando a 19 millones, gente. Por acá dice Rimoso, Chinches y Cristal. Sí sería la opción, Erika, para el pangolín, sí. Para el pangolín, sí. Uy. Estamos ayudando a bajar los suministros también aquí, gente. Los suministros ya están al 47. Por ejemplo, el cerca se pierde con el 0%. Todavía esto va a quedar muy avanzado. Estamos ayudando. Pareciera que no estuviéramos ayudando a la estructura aquí, gente. Pero si esta estructura se queda sin suministros, la toma es mucho más fácil. Como esta se come los suministros de esta estructura de aquí. Como se comen los suministros de esta estructura, gente, están compartiendo ahí. Ahí estamos bien. Miren, el buen Unga nos podría prestar la cuenta para hacer transmisión de cómo va el evento de TAW con Doc, gente. Uy, eso sería muy bueno verlos cómo van avanzando. A ver por acá. Perfecto, démele. Uy, no, aquí no tenía la espadita. Déjame ver. El lico, la espadita, el palito, gente. Bien, ahí aceleremos. ¿Cuánto va de suministros? Va a 46, perfecto. Va bajando poco a poco. Ay. Hay fuertes reforzando ahí, gente. Y ya me ando quedando sin hongos. Bien ahí. Ok. Llegamos. Ahí lo sacamos. Ni la gran mayoría, gente. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sacamos en este ataque. Ya se están reforzando a tope. Perfecto, ya la recuperamos. Voy a reforzar un poco aquí. Por si nos atacan y listo. A ver cómo va acá arriba. 46% todavía. Está difícil, mira, con todos los que estamos agrupando. 46. Están reforzando muy bien.
El 929 es pesado aquí. Ah, cierto, hablando de todo, gente. Cierto, no he analizado todavía el despertar de... No he añadido el despertar de la hormiguita de daño a esta gente, que la del elefante. Tony, este evento pesa demasiado, bota jugadores en cada... Sí, pesa mucho, pero está muy entretenido, te diría. Durante el combate, ataque y la defensa de la hormiga aumenta 20%. Y el efecto de ganancia total de la habilidad 8 aumenta un 10%. El efecto de la ganancia total de la habilidad 8 aumenta un 10%. Durante la batalla, el daño infligido a tu escuadrón aumenta esto. Por cada efecto de ventaja, aumenta la curación y el escudo, etc. Recibido aumentan los siguientes atributos. El efecto que va... ok. Por cada efecto de ventaja de curación y escudo, etc. Se aumentan los siguientes atributos. Va a aumentar el daño de habilidad, la reducción de daño de habilidad y el efecto de curación recibido. Estos tres efectos se potencian con el despertar. Y dice el efecto de ganancia de la habilidad 8 aumenta un 10% para cada atributo de bonificación. Más daño de habilidad, más efecto de curación y reducción de daño. Acá dice la probabilidad de que la habilidad 5 más 5%. La habilidad 5, ¿cuánto tiene de probabilidad de activación en la segunda? 53. Si la tienes en 5 estrellas, es 80. Con la habilidad de nivel 10 sube a 85%. Bueno, no lo veo tan alto, pero bueno, es algo. Bueno, 5% para la habilidad 5. Se busca en nivel 20. Se puede acumular la habilidad 8 más 1. A ver. La habilidad 8 era... Por cada efecto, ok. Reducción más 1. Durante toda la batalla. Acumulable hasta 4 pilas. En nivel 20 se acumula hasta 5 pilas. Es una acumulación más. Está muy fuerte ese despertar, gente. De potencia, ataque, defensa. Mejora la octava habilidad con los 3 efectos que se aumentan en más 10%. Esta probabilidad no lo veo tan buena porque en 80% es alta. 5% no es tan buena, gente, pero bueno. Y por acá puede acumular 8 más 1, gente. Esa habilidad está... Bueno, el despertar de esa hormiga está muy buena, gente. No, está en otro nivel eso, gente. Vamos a reforzar aquí. Uy, esta torre también ha estado por caer, gente. Bueno, esta como está lejos, tiene que caer debajo del 80, ¿no? Para que baje ahí. Vamos por acá. A ver aquí. Vale. Estamos defendiendo bien. Tratar de defender a tope. A 43%. Esperemos que no caiga esta torre. A ver por acá. Uy, gente. La estructura ya está debajo del 45%. Y mira lo de infectados que hay. Ay, gente. Por eso es que miren eso. Es muy complicado solo tomar una estructura. Mira lo de infectados que hay. No, gentita, mira eso. Es muy complicado defender, gente. Esta torre también la están atacando. Se unen NPCs por todo lado, gente. En su zona sí se vuelven muy agresivos. Tony, ¿sabes de la recuperación de los suministros del NPC? ¿En cuánto tiempo se recupera? No hay muchos datos sobre eso. Pero la recuperación es muy lenta. Es demasiado lenta. Es más rápido más bien bajar la que se recupera. No sé en cuánto tiempo pueda recuperar una cierta cantidad. Esta torre también toca defenderla. ¿Cuántos van aquí dentro? Uy, hay una buena cantidad. Podríamos entrar para defender aquí. Todavía está en 59%, gente.
A ver si logramos tomarla antes de tiempo. Esos suministros, a la cantidad de hormigueros que hay, gente, es una locura ahí. Mira eso, se unen a full. Dice, llevamos en una zona desde la mañana y lo hemos bajado a 27. Es que sí, ¿no? Pesa bastante. Necesitas muy buena actividad para poder ver frente si es que lo quieres hacer rápido. Yo voy a tratar de atacar esta torre, gente, porque veo que aquí se están apoderando un poco. Ataquemos esa torre y así podemos defender mucho más. A la final todo cuenta, empiezan a consumir más suministros. Vamos para acá. A ver si logramos sacar aquí muchos. Bien, algunos. Bueno, logramos recuperar la estructura. 1, 2, 3, 4, 5 logramos sacar. Uy, se están volviendo un poquito más complicados de sacarlos. Vale, acá ya logramos sacar. Voy a tratar de sacar aquí abajo. Ya me estoy quedando sin hongo, gente. Tony, ¿no sería mejor distraerlos atacando también las torres de ellos? Podríamos hacerlo, pero ahorita están centrados mucho más acá. Yo no me estoy uniendo a estas agrupaciones porque estoy muy lejos, crack. Entonces, más bien, si me uno a ellos, un poquito complejo, ¿no? Pero estamos distrayéndolos dentro de nuestra torre, porque también atacan. Así que si defendemos nuestras torres o atacamos las de ellos, creo que tienen lo mismo. Creo que tiene el mismo impacto. Ya que tiene el mismo impacto. A ver, por acá. Bien ahí. Voy a tratar de reforzar. A ver esta torre. Bien. A 48. Suministro van 44. Aquí se han hecho un TP. Pero hay mucha cantidad. Aquí hay demasiado, les diría. Nosotros colocamos tropas alrededor. Y sí llegan más lentos. En serio. Lo que pasa es que no queremos perder las torres, crack, más que todo. Porque si perdemos torres se complica un poco. Vamos por acá. Bien. Vamos ahí, atacamos. Bien. Bien, gentita. Vamos a presionar lo que más se pueda. Vamos a tener que defender esta torre, gente. Ahorita necesitamos defender lo que más se pueda las torres. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Dice, tengo la tetraponera y la muerte. ¿Cuál debería ir en la línea media y última? Tetraponera más bien, crack. Pon la muerte de segunda, pero no soy mucho de utilizar 2 hormigas de daño, Juan Carlos. Mejor cambia la muerte por otra, tal vez. Y así utilizas la tetraponera. Ah, es muy buena opción esa que dices. Poner hormigueros alrededor de la estructura para que lleguen un poquito más lentos, ¿no? Solo que los que están en el centro sí o sí agrupan un poco más rápido. Bueno, me voy a atacar esta estructura. Tratar de defender esto. Es que ahorita el buen robot tiene que centrarse muchísimo en tomar la estructura. Esta estructura está más complicada de tomar. Mira eso, ¿cuánto llevamos de tiempo aquí? Dice, ya avisé al R5. Ahora solo falta que se conecte y lea el mensaje de lo que queremos hacer. Listo, Unga. Perfecto. Si es que acepta, mucho mejor. Me imagino que va a ser una encuesta pidiendo a toda la alianza a ver si lo quieren hacer, ¿no?
Bueno, si es que tu alianza es diplomática en ese punto. Bien. Logramos sacar a aquí a los infectados. Esta de aquí también está peligrando, les diría. Uy, pero estos, ¿por qué no se acercan? Van desde muy lejos. Uy, ya estoy seco, gente. Si empiezo a atacar con T10, muy complicado logre vencerlo, les diría. Verán, me voy a centrar más que todo en defender esta torre de aquí. Ya con lo último que me queda. Todavía tengo energía, miren, de la temporada. Me queda todavía energía de temporada, pero se me está dificultando mantenerme con los hongos de curación, gente. Me va a quedar ahí reforzando. Bien, 1, 2, 3, 4 saqué. Ok. Uy. 2 defensas nomás aguante aquí. Y saqué a 4. Pero vamos ahí. ¿Quién va adentro? La buen Chelsea, miren ahí también reportando ahí. Vale. Curemos lo último. Sí, este va a ser la última curación, gente. Ahí hay gente, mira cuántos están agrupando. Luego entra Robot. Eso reforzamos ahí. Por acá dice, ¿debería poner arqueada, diente y tetraponera? Sí, Juan Carlos, sería mejor. Sería mejor. Esperemos que vayas a tu primera isla o no sé en qué evento estés y te salga otra hormita mucho mejor para ponerla como de apoyo ahí. Ahí me sacaron. Ya no tengo para curar gente. Bueno, hongos de curación no tengo porque aquí sí hay que comprar, les diría. Claro, este es hongo de curación. Aunque tengo este que tenía de la anterior temporada, es cierto, me va a restaurar 4 horas. Usarlo aquí o mejor cuando sean las peleas importantes, gente. Me la voy a guardar. Este me puede ayudar cuando sea un momento crucial. Por mientras lo dejaremos así, gente. Vamos a tener que pelear con las T10, gentita. No hay de otro. Vamos a tratar de gastar la resistencia de temporada. Vamos por acá. Voy a tratar de... Tal vez me puedo unir a las agrupaciones. Tratar de completarlas. Ahí vamos. Ya se me acabó, gente, el honguito. Dice por acá, cuesta 100 errores restaurar 10 resistencia. Eso es mucho, dicen por acá. A mucho, gentita. Vamos por acá. 54, gente, Dios. Miren eso, gentita. Y no baja de 54, es muy complicado llegar a tope ahí. Esa presión es muy alta. Muy alta, gentita. Si llega rápido, a ver. ¿Dónde entré yo? Entré aquí. 4 minutos para llegar a atacar el hormiguero, gente. Uy, con razón, se está demorando mucho. 3 minutos, 4 minutos. 5 minutos casi. Uy, claro, el tiempo se tarda. Sí, están muy lejos. Demasiado tiempo, 5 minutos para llegar. Sí, se nota. Hay que tratar de atacar esta torre para que no las tumben nomás. Lo malo que
no nos podemos colocar en estas zonas porque no son zonas nuestras. 55. La única forma ahorita es a tratar de agotar lo máximo de suministros posibles. No hay de otra porque está muy complicado. Bueno, por mientras estoy bien en este lugar. Hay que mantenerse ahí. Hay gente complicada, ¿no? Por ejemplo, miren, en este grupo, cuando tú entras en alianzas muy activas, esto es lo que te vas a enfrentar en el evento nuevo. Yo en mi grupo, gente, no llegan así la cantidad de jugadores infectados así como ellos. Llegan unos 7, 8 así nada más, pero aquí sí llegan casi la gran mayoría. Y algunos bosses, algunos élites. Mira, hay un élite. Va a 56 todavía. Les da chance hasta recuperar un poco de la durabilidad. Mira, aquí está un jefe 29. Otro jefe, no, este es élite. 29, 29, 29. 3 jefes, 29 acá, gente. En este lado están 3. Parece que son los únicos 3. Este es otro, miren. Este es 30. Hay mucho jefe ahí. 2 minutos, Dios, lo que tardo, gente. Vamos a añadir otro mitad de daño aquí. A ver. Aunque seamos, tratemos de llenar las agrupaciones para que salgan lo antes posible, gente. No me digas que no llené todas estas a top. Bueno, es que tengo alguna que otra nomás. Enviamos. Uy, se llenó. Vamos ahí. Con el objetivo de llenar rápido las agrupaciones, vamos a enviar gente. Por acá dice Tony, ¿qué hormigas de apoyo recomiendas para arqueras? De apoyo, Longinoda y la Acacia serían las mejores, crack. Longinoda es evento del Barrenland. Y la Acacia es la isla perdida. Serían las mejorcillas, Jack. De ahí en la selva te sale la Inflata, que también es buena de apoyo. Y en este evento actual, la nueva de apoyo también muy buena. Ya mi unidad pro va a llegar. A ver, enviamos esta última y listo. Ahí hemos enviado las 4 marchas. Perfecto. Ahí toca esperar nada más, gentita. Va 55, 1% nomás, gente. Es que da tiempo que se unan 9. Uy. Miren, este lleva esta combinación. 1, 2. Hay 2 jefes a tope aquí. No, es que sí se depende muchísimo de los más fuertes, gentita. Está complicadito. Hasta este punto creo que la gran mayoría está en mi misma situación. Va a tocar solo atacar con T10. Ve. Es que ya queda solo T10 atacar, gente. En algunos casos donde hemos estado mucho en tiempo en batalla. Sí, gente, solo toca T10 ya. Sí, no hay de otra, ya estamos desgastados, gentito. Ahorita dependemos de los más fuertes tratar de bajar esto. 39. Ya va bajando poco a poco. Vamos un montón de tiempo ya solo en esta estructura, gentita. Uy. Uy, gentita. Dice, no sé si cómo
pero estoy estampando bots con mis T10. ¿En serio? Bueno. A ver, déjame ver con... En mi caso, todavía no he impactado ahí a tope todavía. No, pero comunidad por sí debe haber impactado. Si ve con mis T10 impacté. Por lo menos saqué a 2, mira. Bueno, así vamos poco a poco, por lo menos. El único objetivo aquí, gente, es tratar de desgastar la mayor cantidad de suministros. No hay de otro. Tratar de hacer de que gasten lo máximo que puedan. Por lo menos con T10 sí se puede, gente. Sí se puede. Hay que tener una buena cantidad de aceleradores nada más. Y va todo bien. Yo tengo que esperar que se recupere nada más. Vamos, total del evento, gente, avanzado. 26 para que termine, 26 días todavía. No estamos ni a mitad del evento todavía, vamos. A ver, 3. Uy, va a tardar un poquito. Estamos muy lejanos, por eso es que estamos tardando mucho. 39, que sigan gastando. Necesitamos que gasten a full. Para que el CMC, por favor, toma mi lugar. Uy. No ves que MC ya se va. Ah, no, bueno, MC llegó. Perfecto. Se va a posicionar de mejor manera. A ver. Ok, con esta otra formación si no lo logré. Gente, contra esto sí ya no se puede, ¿no? 3600 y 1400 de vida. Entonces si te estampas easy. Está full, gentita. Está full. Verán, gentita. Creo que voy a dejar la transmisión por aquí. No quiero que sea un directo un poquito muy largo. Creo que ya hemos explicado la gran mayoría de informaciones que ustedes deben utilizar. Importante, tratar de aplicar las estrategias que nos explicó el buen Soul. Yo lo voy a aplicar con mi alianza. Sin duda va a ayudar demasiado. Por tema de desgaste se nota mucho. Más bien tratar de desgastar lo que más se pueda en este punto. Y da lo mejor, hay que coordinarse nada más. Lo importante aquí sería, gente, jugar más que todo en equipo. O sea, si una alianza se enfrenta directo contra los NPCs, pasa esto, gente, que es un poquito complicado darles peleas. Pero si fueran, por ejemplo, dos alianzas versus esto, ya sería más como que más flexible, ¿no? Ya no sería un desgaste tan en general de una sola alianza, sino más generalizado con dos, y mucho mejor. Y si son tres, aún más, gente. Así que va a estar muy bien. Por lo demás, gente, les agradezco muchísimo el apoyo. Espero que se le hayan pasado muy bien esta transmisión. Nos veríamos en una próxima. El día de mañana seguro saco video, gente. Solo quería recopilar un poquito más de información. Y con la del buen Soul se completa a tope con la guía de mañana sobre el nuevo evento. Que sin duda va a ir a tope. Es muy bueno. Muy buen evento y todo lo que han sacado, gente. Por lo demás, les agradezco el apoyo. Cuídense mucho, un abrazo. Y nos veríamos dentro de una transmisión. Tal vez el día de mañana haga transmisión también, gente. Ya vamos a recopilar un poco el ritmo, sin duda. Nos veríamos dentro de esos eventitos, gente, que están muy OPs. Suerte con sus eventos infectados, gente, que va a tope. Y nos veríamos mañana, gente. Cuídense mucho. Bye, bye. Un saludito para todos. Cuídense mucho. Cheito, gente. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión. Bajo la bandera de esta nación, Tony JM20 cuenta nuestra historia. Con él lo alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás. Tony JM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos lo demuestra cómo vencer. Pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás
cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos.